Bueno, en primer lugar, gracias por las menciones que se me han hecho, inmerecidas. Gracias a todos ustedes por estar aquí, porque yo realmente un miércoles ya a esta hora seguramente haría otra cosa, por tanto que no estar aquí. Y para mí es un honor, de verdad, el poder estar aquí en Murcia, sobre todo en una pujante Murcia, en una Murcia animada. Y, hombre, un sitio en el que siempre me siento muy cómodo, esta es la realidad. Y por tanto, sobre todo también con motivo de una festividad o de una celebración como la de hoy, que es, digamos, la jornada del economista. Por tanto, para mí el orgullo es enorme y grande. Yo voy a hablar de muchas cosas, lo digo porque en principio cuando a mí me dijeron, oye, nos gustaría que dieras la charla y tal, a mí me lo plantearon algo así como, hombre, nos gustaría que analizaras la economía española, la europea, la mundial y tal, con lo cual ya se pueden imaginar que aquí en principio va a ser esto largo y profundo, ¿eh? O sea, que quiere decir que es el análisis de la economía española en el actual contexto europeo y mundial. Yo agradezco mucho al decano que haya dicho lo de la actualización de los datos, porque efectivamente se está actualizado al pasado día 14 de octubre, por tanto quiere decir que ya está incluyendo el último informe del Fondo Monetario Internacional. No es que vaya aquello de que mira, ya lo he hecho y ya está. Y para aquellos que sean amantes del fútbol, el lunes 23 de octubre en el Colegio de Economistas de Cataluña yo presentaré el estudio sobre el fair play financiero y la situación de las grandes ligas europeas en la última temporada cerrada, que es a 2015-2016. Bueno, yo en principio acá simplemente les voy a dar una primera idea. Esta es la primera idea sobre las potencias económicas en el mundo. Lo digo porque normalmente cuando hablamos los economistas siempre estamos hablando del crecimiento del PIB de un tanto por ciento y tal, y la gente no se aclara. Por tanto, lo primero que hay que decirle a la gente es, mire, la primera potencia del mundo son los Estados Unidos, que tienen una producción de bienes y servicios que es de 16,8, redondeando, billones de euros. Y luego la segunda gran potencia es la Unión Europea de los 28, apuntando hacia los 15 billones de euros. Y luego viene China, que hay algunos que dicen, no, es que China está ya por delante de Estados Unidos o le avanza el año que viene. Ni idea, China está a una cierta distancia. Y luego hay unos países que le damos o no le damos importancia, pero que por ejemplo está ahí Japón, en donde siempre estamos hablando de lo que es ese parón de su economía, y sin embargo vean que tiene un PIB de prácticamente 4,5 billones de euros, y a partir de aquí ya vendría un grupo en donde estaría encabezado por Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Australia. Traga saliva y aparece España, ¿de acuerdo? Y entonces al final hay otros países. Por tanto, lo primero que hemos de ser conscientes es que nuestro papel en el mundo hoy no es relevante. Por tanto, quiero decir, esta es la realidad, y por tanto hay que ver los que están por encima nuestro, no decir, hombre, Yankees, go home. No, no, en absoluto. Vamos a ver qué hacen ellos que nosotros no hacemos. El segundo punto es cómo está el mundo. Al día de hoy yo creo que hay dos personas que son de alguna manera responsables de lo que hay. Fíjense en las caras, no son unas caras que irradien la simpatía que yo tengo como catalán, por ejemplo, y tal y como pueden ver está Madame Lagarde, Christine Lagarde, y está el gran Mario Draghi. Dos personas que yo creo que son importantes, y nos preguntamos a ver cómo está el mundo. Cuando nos preguntamos cómo está el mundo, en principio el mundo aparece un poco oscuro, tal y como pueden ver, y acá hay una serie de focos que a principios de este año, cuando yo he empezado, o mejor dicho, a finales del año 2016, yo iba poniendo lo que para mí eran los focos de atención política, porque decía que el rumbo económico en 2017 vendría marcado por la política. Lo que pasa es que he ido añadiendo algunos, como ustedes ya pueden ver. Yo empezaba tranquilamente por Washington y Londres, ¿no? Al principio, luego me di cuenta de que había las elecciones en Holanda, puse Ámsterdam porque la extrema derecha podía de alguna forma marcar un poco la pauta. Luego estaba Roma, un poco de movida. Luego estaba Atenas, que ahora está quieta, callada y prácticamente saliendo del rescate. Luego está ahí Siria también, que es uno de los puntos importantes, porque en Siria ya saben, ahí que se decapita. Luego está Pekín. Pekín siempre es aquello de los chinos, a ver qué pasa con los chinos y tal. Van tirando. Ahora hablaremos de los chinos. Y luego he puesto algunos sitios más. Por ejemplo, bueno, Londres con el Brexit, evidentemente. Berlín, porque en Berlín había un tema de elecciones que no sabíamos exactamente qué pasaría. Se ha resuelto bien, pero la ultraderecha va a marcar bastante protagonismo. Y luego, tal y como pueden ver, acá he añadido Madrid. Nadie ponía Madrid, yo le he añadido y he puesto a Barcelona, ¿no? Por aquello de la compensar, ¿de acuerdo? O sea, creo que si sale Madrid tiene que salir Barcelona, y seguramente hace 2 meses no salía Barcelona, pero sí salía Madrid, porque
porque yo no veo las cosas como muy claras en Madrid. No lo veo porque además tampoco se ve que haya presupuestos para el año 2018. Por tanto, quiere decir que estamos ante lo que sería una situación un poco inestable. Y luego he puesto aquí a Pyongyang, porque ya saben que hay el chaval aquel de las cabezas nucleares que va jugando y tal. Por tanto, quiere decir que el mundo está movido. Pero a pesar de todo, el mundo está movido, pero el Fondo Monetario Internacional, que ha llevado a cabo, como siempre, cuando llegan estas fechas, la revisión de sus previsiones, bueno, parece que marca una cierta alegría para este año. Estamos hablando de que la economía crecería el 3,6%, no está nada mal, e incluso para el año que viene habla de que habría a nivel mundial también pues algo de mejora, un 3,7%, pero fíjense bien que a partir de lo que sería esa tendencia de la economía mundial tendríamos que desglosar en dos grandes bloques de economías, las avanzadas de un lado y las emergentes y en desarrollo del otro. Y fíjense bien cómo las economías avanzadas están creciendo este año al 2,2%, pero el año que viene crecerán al 2% y vienen de crecer al 1,7%. Por tanto, quiere decir que aquí tenemos uno de los puntos débiles, que es el crecimiento tímido, que tiene un crecimiento que propenderá a ser anémico de nuestro mundo, que es el mundo avanzado. Mientras que las economías emergentes y en desarrollo no están como estaban antaño, con aquellos crecimientos brutales, pero sin embargo van manteniendo el paso 4,3, 4,6, 4,9. Vamos a entrar un poco en más detalles. Esto es la evolución de la economía mundial a la izquierda desde 2015 a 2018, para que se vea que el bache del año 2016 parece recuperado. Vean las economías avanzadas, también se recupera el bache de 2016, pero sin embargo en 2018 no se sale con alegría, y aquí están las economías emergentes que después de un par de años que prácticamente han estado estancadas, sobre todo como consecuencia de lo que han sido los reajustes en los precios de materias primas, del crudo, bueno, ahora parece que sacan un poco la cabeza, y aquí hay también lo que sería el crecimiento, en este caso 2016, el de la izquierda, el del centro, el color amarillo más fuerte sería 2017, y luego en color naranja 2018. Y tal y como pueden ver, yo lo que he hecho aquí es una comparación. De un lado pongo a China, lo digo porque China me interesa mucho tenerlo un poco como referencia, y luego pongo grandes economías, ¿no? Por ejemplo, la economía norteamericana, que va a crecer, pero fíjense bien que no va a crecer con mucho fuelle. Aquí hay un tema que es Trump, el tema de Trump es sobre todo de todo aquello que anunciaba, que al final de momento no hay nada de nada. Vamos a ver si las rebajas fiscales se llevan a cabo, que son importantes para las empresas norteamericanas, las multinacionales, para repatriar dinero, pagando un poco de impuestos sobre sociedades, y a partir de ahí pues el que haya dividendos, el que haya recompra de acciones, que haya inversión ahí, y luego también bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que esto sí, incluso Trump lo propone, creo que aquí alguien podría pensar en ello también, que es para liberar dinero para que haya consumo. Por tanto, en vez de castigar a las clases medias, vamos a darle un poquito más de fuelle, ¿no? Entonces fíjense bien que la eurozona crece una birria, es decir, el 2,1 ahora, el 1,9%. Vean que Alemania crece una birria, esto es algo preocupante porque Alemania es la locomotora de la economía europea. Luego vean Francia, Francia va de aquella manera. En Francia está ese chaval Emmanuel Macron, yo recuerdo su mujer, que somos de la misma edad, Brigitte y yo, y recuerdo que cuando éramos juntos veraneábamos en el mismo balneario en el sur de Francia. Brigitte tal cual, pues Brigitte no es la madre, es la mujer de Emmanuel Macron. Fíjense ustedes de alguna manera, porque ahora me van a decir machista y cómo eres y tal, fíjense los franceses cómo deben estar para votar a este chaval como presidente, ¿no? Bueno, entonces me voy a Italia. Italia está timidita, Italia está muy apagadita. Ahora se va a animar un poco con Atlantia y que se queda a Abertis. Y España con un crecimiento bueno, que es un crecimiento en principio del 3,1% este año, del 2,5%, ahí hay coincidencia entre lo que manejaba el gobierno y lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero digamos hemos de tocar con los pies en el suelo, y por tanto hay un elemento nuevo añadido. España no va a crecer ni este año al 3,1 ni el año que viene al 2,5, porque el efecto catalán va a ser una bomba atómica para la economía española. Japón siempre va mal, pero a la que en Murcia aterriza un japonés, ustedes tranquilos que hay un hotel lleno, ¿eh? Por tanto, quiere decir, tú nunca verás a un japonés solo, siempre van en manada, por decirlo de esta manera, y por tanto quiere decir que ahí hay un consumo potencial. Entras en un restaurante, ves a un japonés sentado en una mesa, es una mesa de 82 japoneses, ¿eh? Luego está aquí
Reino Unido, que va a pagar un poco lo que sería, digamos, el problema del Brexit, un Brexit que todavía no sabemos qué va a pasar, porque el día que teníamos que saber qué iba a pasar, a la señora May, que le iba a explicar, le dio un ataque de tos, se atragantó la pobre mujer, le tuvieron que hacer la respiración asistida, fue algo fatídico. Canadá, que a la chita callando va por ahí, Canadá va a su rollo, país. Y luego tenemos China, que China, vean cómo crece, ya no es aquellos crecimientos del 13% que había llegado a tener, pero sin embargo es un crecimiento que no está mal, pero es una economía que está en transformación y que tiene algún riesgo, sobre todo el endeudamiento que hay en China, que es privado y que también es público. Vuelvo otra vez a ese repunte de la actividad económica mundial y de alguna manera querría hacer una síntesis de los aspectos aquí que hay, digamos, que suman en el sentido positivo. Se revisan al alza estas previsiones de crecimiento y fundamentalmente en la zona euro, Japón, Canadá, en las economías emergentes de Asia y también en las europeas, y luego está Rusia, que por fin levanta la cabeza. Luego tenemos aquí unas revisiones a la baja en Estados Unidos y Reino Unido. Digamos que las revisiones al alza de los primeros se contrarrestan con estas revisiones a la baja. Hay un entorno financiero mundial que es favorable, no cabe la menor duda, y la verdad sea dicha que China de momento se va afianzando, está, se dice, de la resiliencia, ¿no? Pues parece que se va adaptando a las nuevas circunstancias. América Latina, la comunidad de estados independientes, el África subsahariana, parece que hay algún indicio de mejora, también nos interesa porque ahí hay una producción de materias primas que es importante. Y luego las economías emergentes de Europa, Turquía también, porque Turquía yo nunca sé si está en Europa o no está, es lo que el BBVA llama Eurasia, por tanto quiere decir en ese punto del mundo. Brasil y Rusia también los pronósticos son un poco al alza, por tanto por aquí bien, pero hay algunos peros al positivismo económico. Por ejemplo, el crecimiento es débil en muchos países, por tanto quiere decir que con crecimientos débiles no vamos hacia adelante. En segundo lugar, la inflación no está dando la talla a pesar de toda la política de estímulos monetarios, y de la inflación tomamos también la subyacente, y la subyacente es la que cuenta de verdad. Esto no se acaba de animar. Luego tenemos los exportadores de materias primas que han vivido golpes duros y que todavía no tienen aquellos ingresos que tenían antaño, que han de adaptarse a las nuevas condiciones. Y luego tenemos, por tanto, una serie de riesgos a corto plazo, parece que más o menos están equilibrados, pero los riesgos a medio plazo son como más incómodos, más peligrosos cuando vemos el mundo lo movido que está. Por tanto, quiere decir que las previsiones son que los márgenes de lo que sería el producto de cada país se van a ir estrechando en el futuro. Y aquí hay algunas preguntas que yo me hago cuando veo este crecimiento, que es qué va a pasar cuando se retire toda esta política monetaria de estímulos. Por tanto, por un lado la FED, que prácticamente ya la ha parado, pero ahora la FED tiene que entrar en el siguiente paso, que es vaciar el balance, es decir, tiene 4,1 billones de dólares allí de deuda pública, de deuda corporativa. ¿Cómo lo vacía? ¿Cómo lo mete en los mercados? ¿Quién se lo compra? ¿A qué precio se lo compra? Por tanto, aquí hay una cierta inquietud. Y luego el Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo, ya Mario Draghi ha insinuado que aunque va a alargar el tiempo de los estímulos, pero que los va a recortar a la mitad, con lo cual quiere decir que vamos a tener menos alegría a nivel de liquidez. Bueno, hasta ahora todo esto se ha animado mucho gracias a la liquidez que ha inundado los mercados, y luego acá se puede dar una circunstancia que iba de acuerdo con las previsiones de Donald Trump, que es que haya una desregulación financiera. Y la desregulación financiera, aunque por ejemplo hay quien dice que quizás hay demasiada regulación financiera, yo soy de estos, que no sirve para nada, yo soy de estos, es decir, por ejemplo, y ahora ya que estoy aquí en el Colegio de Economistas, aprovecho para decir, los que están con el tema de la contabilidad y con el tema de la información financiera no tienen ni idea de la realidad que hay. Lo digo porque están haciendo 400 páginas de si sí, de si no, de si en el Consejo de Administración saben que pueden ir a orinar en un cuarto de hora cada vez, pero que coño me interesa. Pero en cambio, cuando yo veo aquí otros activos no corrientes u otros activos corrientes, que hay igual saldos de 100 y de 200 millones de euros, no hay ninguna explicación. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que vamos a dejarnos aquí de tanta puridad y de la normativa contable y del tratamiento y de la operación y tal, y vamos a entrar en la realidad. Pues aquí, por tanto, estoy de acuerdo con Trump. Ahora bien, discrepo con Trump en un sentido, que las entidades financieras ahora ya no es que haya muchas que pueden reventar, es que ahora hay muy pocas, que si revienta alguna, revientan todas, con lo cual quiere decir que hemos entrado en un riesgo sistémico brutal. Aquí tenemos una situación de oligopolio, pero no a nivel español, a nivel prácticamente mundial. Por tanto, esto me preocupa. Y luego también el otro tema es esa política fiscal de Trump, que no sé si se va a llevar a cabo o no. Pero luego viene la otra parte, y la otra parte es algo que yo voy viendo precisamente el día en ASEPU, que hace 3 semanas
una conferencia sobre el tema de un garbeo por el IBEX 35, con lo cual quiere decir que me trago cada año todos los balances también del IBEX 35 y también aprovechando en análisis de estados financieros, también me trago Wall Street, ¿no? Y por tanto quiere decir que tengo una visión del mundo. Entonces aquí hay un tema de que hay mucho optimismo y que hay unas valoraciones de los mercados auténticamente impresionantes, con una empresa como Apple, que es una gran empresa para mí, que está ya camino de capitalizar bursátilmente $1 billón, con lo cual quiere decir que esto es de miedo, pero Apple no me da miedo. A mí lo que me da miedo es que hay mucha tecnológica, por ejemplo, hay una de ellas que se llama Amazon. La gente, creo que no hay nadie que haya visto las cuentas de Amazon. Amazon es una empresa que hace 2 años estaba perdiendo dinero y que tiene un balance de aquellos de recomendar cómo no tiene que ser un balance, es el título de mi intervención a mis alumnos. Entonces, acá hay mucha startup, ahora el que no tiene una startup es que ya no pinta nada, hay mucha startup que es empresa incipiente, que está como muy sobrevalorada. Y claro, aquí la pregunta es, con tanto endeudamiento, ¿cómo van a reaccionar estas empresas que están tan endeudadas, tan apalancadas? Se le llama apalancamiento, pero luego también veo que en los balances de las compañías hay mucho intangible que está acampando a sus anchas, pero otra vez estoy viendo que hay mucho fondo de comercio. Y el fondo de comercio es aquello que yo les explico a mis alumnos que es la gran mentira de la creación. El fondo de comercio, les digo, Fray Luca Pacioli un día hizo un asiento que no le cuadraba y entonces como no le cuadraba y le descuadraba, puso una cuenta que era fondo de comercio y a partir de ahí digo, coño, pues esto no lo acabamos de entender. Sí, cuando no te cuadra algo, fondo de comercio. ¿Por qué? Porque le pagas de más aquí al que le compras. ¿Y por qué le pagas de más? Coño, porque te has enamorado de ella por algo, o sea, quiere decir que esto no es racional esto. Bueno, entonces claro, ¿qué ocurre? Que aquí lo que yo veo es que hay como muchísima alegría, mucha algarabía a la hora de endeudarse y hasta ahora, claro, ¿qué pasa? Que también aquí es fácil el endeudarse, ahora estamos viviendo una OPA con una contraOPA en donde se están moviendo miles de millones de euros, pero claro, ¿qué ocurre? Que la banca tiene unas rentabilidades muy pequeñas, unos márgenes muy estrechos y quieren en definitiva asegurar lo que sería un rendimiento mínimo. Bueno, dicho esto, acá las economías avanzadas tienen una serie de hándicaps, a mí me sabe mal decirlo, pero en primer lugar tenemos un exceso de capacidad. El exceso de capacidad no hace falta que aquí hagamos ninguna elucubración, el exceso de capacidad es tener el paro que tenemos, es el primer exceso de capacidad humana, es decir, las empresas no tienen a más gente porque no hay más trabajo, quiero decir, esta es la realidad. Y luego tú vas por estos mundos de Dios y ves que hay empresas que tienen una parte cerrada, que hay unos locales que están en alquiler, que no se alquilan. Todo esto es exceso de capacidad. Luego, en segundo lugar, que tenemos un envejecimiento de la población. Mi suegra ya ha cumplido 90 años. Yo cuando me casé con mi mujer, que tenía 18 años, me casé pensando en todo lo que iba a heredar y cada día se lo digo. Y realmente van pasando los años y nada. Y los tíos, que mi mujer es como si fuera hija también, porque los tíos no tienen hijos, ahora 95 años ha cumplido él tranquilamente en Menorca, todo saliendo con la barca y tal. Y yo le decía, coño, yo que pensaba, coño, que también íbamos a heredar, que decir, y no heredamos nada, ¿no? Luego tenemos aquí un problema de debilidad de la inversión, es decir, se va invirtiendo, pero vean que no se va invirtiendo, digamos, de una manera con garbo, es decir, se busca lo baratito. Pero luego tenemos también un problema de productividad, es decir, que nuestra productividad es muy baja, esto lo vemos cuando comparamos empresas, y luego la inflación, ya lo he dicho, no acaba de tirar, y luego la lentitud del crecimiento. Pero el mundo está viviendo un giro hacia el aislacionismo. Cataluña es esto, de alguna manera, y hay un proteccionismo, y no solo pasa en Estados Unidos, hay lo que sería la oda a los nacionalismos, y entonces aquí, cuidado, porque entonces vienen lo que son estas mentes pensantes que iluminan a las masas, y las masas se dejan embelesar, ¿no? Y todo esto ocurre en tiempos de crisis porque precisamente los gestores tendrían que haber sabido gestionar bien y adecuadamente el momento difícil. Y tenemos esta política monetaria de Mario Draghi, hemos vivido bajos tipos de interés, ustedes lo saben perfectamente, hemos vivido una compra de deuda que ha ido de miedo, sobre todo para las economías periféricas, y aquí hay algo, que esas medidas de Mario Draghi han ayudado por lo menos a que nuestro PIB haya crecido en un 50% desde el año 2015 hasta ahora. Por tanto, quiere decir que todo lo que hemos tenido de impacto, que ha sido positivo, también se debe a la política monetaria. Mi pregunta es qué va a pasar a partir del momento en el que la política monetaria se retire, y también luego hablaré de mis dudas sobre el turismo. Ha ocurrido también algo, los ingresos reales de la gente están estancados,
tenemos un problema de desigualdad que se ha ido agudizando, cae el desempleo y sin embargo los salarios no están hacia arriba, no hay presión salarial y esto se nota en el tema de la inflación, pero no hay presión salarial porque el empleo sabe todo el mundo que es prestado, es decir, que en un momento determinado se te puede acabar tu empleo de 40 años en la empresa y el crecimiento que es demasiado lento, que además luego nos lleva a lo que sería otro tema a nivel de empleo, que es la polarización. Fíjense bien que tenemos la parte alta y la parte baja, pero la parte media va a desaparecer y estamos entrando, y luego lo voy a comentar, en la era de la robotización, automatización, con lo cual quiere decir que va a sobrar aquí una barbaridad de gente, salvo aquellos que de alguna manera estemos tocados por Dios, que tenemos una creatividad, una ingenuidad. Las mediocridades no sé qué van a hacer sino consumir pipas viendo la televisión y dándoles una renta básica universal, que será el futuro. Bueno, miro un poco el panorama de las economías emergentes. China se está transformando de una economía que era muy exportadora a una economía más de demanda interna, más de servicios. Las economías emergentes tienen ahí un cierto riesgo, han ido captando capitales a lo largo de estos años, pero puede ser que la política monetaria de Estados Unidos, la mayoría está, digamos, referenciada sobre el dólar, que tenga algún que otro problema o los mismos tipos de interés. Y luego tenemos también lo que sería que al final los niveles de ingresos van aumentando en esas economías emergentes, pero hay una diferencia entre el mundo emergente y el mundo avanzado. En el mundo emergente hay, digamos, optimismo en el futuro y en el mundo avanzado hay pesimismo en el futuro. Suerte que aquí hay chavales que de alguna manera son nuestro futuro y por tanto nos tienen que salvar. Pero la realidad sea dicha, que los padres vemos que el futuro de nuestros hijos no será como el nuestro, mientras que en cambio en los países emergentes ven que el futuro de sus hijos será mejor que el suyo. Por tanto, quiere decir, el mundo está cambiando. Dicho todo esto, hago un resumen. La economía mundial está en un riesgo de lo que sería estancamiento secular, efectivamente, es decir, es una economía que va a ir creciendo de una manera muy timidita, pero que prácticamente no va a prosperar de una manera boyante. Tenemos el caso de Brexit, el caso de Trump, incluso el tema de Cataluña, el tema de Le Pen, son temas en definitiva de lo que sería radicalismos por parte de la gente. Y luego también tenemos aquí un tema de bloqueos comerciales que están amenazando con lo que sería, pues, de alguna manera asfixiar la actividad económica mundial, los intercambios, y luego las desigualdades de renta, de riqueza, las oportunidades, la aceleración de cambios tecnológicos. Esto es crucial, es decir, al día de hoy, por ejemplo, yo me estoy moviendo bastante por aquí con el 3G, pero es que realmente cuando salgo de aquí, me voy a algún otro sitio, hay el 5G, claro, este 5G quiere decir que es el Internet de las cosas, y aquí con el 3G, ¿cuándo lo cojo? Cuando lo cojo, porque por ejemplo yo tengo lazos, mi mujer es menorquina y tengo lazos muy estrechos en Menorca. En Menorca el 1G todavía no ha llegado, o sea que realmente está muy bien, pero normalmente no tienes ni internet ni cobertura por teléfono. O sea, no hace falta que Telefónica, como siempre les digo a sus directivos, vaya a China a invertir, simplemente que pasen por Menorca, coño, ya tendríamos suficiente. Bueno, y luego todo esto deriva en lo que sería una frustración ciudadana, es decir, la gente al final, pues bueno, se siente de alguna manera mal, porque dices, oye, ¿qué pasa? Estos chavales que están aquí, me lo había dicho el decano que vendrían, por tanto, bienvenidos ahí y todo el ánimo del mundo, pero estos chavales, aquí va a haber un problema. El problema es que los sobrecualifiquemos, porque luego van a tener que trabajar en un desempeño que no va a estar a la altura de sus conocimientos, y el que no va a tener que, en definitiva, plegar velas, y el que sea un poco rebelde, pues se nos va a ir. Y se nos va a ir no a estudiar los estudios, sino que se nos va a ir a vivir fuera. Con lo cual quiere decir que nos estamos convirtiendo en un país de emigración de talento. Los formamos aquí, y luego los chavales se nos universidades aquí, y luego los chavales se nos van. Bueno, dicho esto, para que ustedes de alguna manera lo vean de una forma práctica, yo aquí he tomado del Instituto Nacional de Estadística lo que son los ingresos en medios anuales por hogar desde el año 2008-2015. Un hogar para el INE es una familia formada por 2 adultos y 2 pequeños, y vean que en el año 2008 los ingresos medios por hogar eran de 30.000 euros al año y ahora están en 26.720, suerte que ha habido una recuperación en el año 2015. Esto quiere decir que tenemos prácticamente 4.000 euros menos, y por tanto quiere decir que nuestra vida no ha prosperado
estancado, sino que hemos hecho marcha atrás. Y a nivel de gasto de las familias, en el año 2008 el gasto de las familias era de 31.711, aquí ya se ve algo muy típico, algo que precisamente los últimos datos están confirmando, y es que se gasta más de lo que se ingresa y por tanto el ahorro está bajando. Por tanto, quiero decir, esta es la típica realidad de este país, y fíjense que de esta manera, de 31.711 euros, se ha bajado a un gasto de 27.420 euros. Esto da que pensar, porque quiere decir que ha habido una contracción del consumo, que la gente ha recortado gastos, y sin embargo hay una cadena como Mercadona que facturaba 9.000 millones de euros y que hoy factura 19.800 millones de euros, y este año facturará 21.000 millones de euros. Pues hay algo aquí que funciona o que no funciona. Hay el que sabe reaccionar, el que sabe adaptarse a las circunstancias, el que sabe, en definitiva, bueno, tener una posición camaleónica, por tanto, entender cómo es el mundo y hacia dónde va, y hay el que realmente no lo sabe y tiene que cerrar. Por tanto, hay que leer un mundo que es muy cambiante, y un mundo que es muy cambiante en donde, por ejemplo, los asalariados en España, en el año 2008, cobrábamos casi 560.000 millones de euros, y ahora estamos cobrando 533.000, con lo cual quiere decir que hay menos gente trabajando, por suerte, pero en definitiva hemos bajado nuestro nivel de rentas salariales. Y la deuda de los hogares, en el año 2008 todos estábamos ilusionados con lo que era el apartamento, la casa fuera, el piso, teníamos aquí lo que era en definitiva la burbuja inmobiliaria, y las familias debían 912.000 millones de euros, casi 913.000, y vean que ahora deben 713.000. Es decir, las familias tienen un mérito impresionante que no se sabe valorar por parte de quienes mandan, y lo digo en general, cuando hablo de quienes mandan hablo de Madrid y Barcelona, no hablo de Murcia, no se sabe valorar por parte de quienes mandan, porque a pesar de lo que ha sido este recorte salarial, vean que las familias han disminuido su deuda en 200.000 millones de euros, con lo cual quiero decir que se ha hecho un esfuerzo auténticamente colosal por parte de todos, y además gastando menos de lo que acabamos. Por tanto, este es el cuadro del mundo. Este cuadro del mundo yo se lo puedo explicar a ustedes, que son mayores, y a los chavales, a mis alumnos, se lo explico de aquella manera cuando ya prácticamente han acabado la carrera, porque si el primer día que les voy a hablar de estados financieros y del curso y tal igual, les presento esto, los chavales escogen una depresión como la catalana. Bueno, prosperar a lo grande, o simplemente prosperar, o sencillamente ir tirandillo. Fíjense bien que acá yo lo que digo es, ustedes dicen, hombre, esto ya lo hemos visto, lo del PIB, sí, ¿no? Ya sé que lo han visto, era la primera diapositiva, pero mi pregunta no se limita simplemente a decir, y este es el ranking, ¿no? Este es el ranking, sino mi pregunta es, ¿por qué es el ranking? Pues aquí lo tienen. Los Estados Unidos de Norteamérica acumulan hasta el día de hoy 278 premios Nobel. España tiene 8, incluyendo a Mario Vargas Llosa, que es peruano y español, y todos son de literatura, menos 2 de accidente, que fueron Ramón y Cajal y el doctor Severo Ochoa. Esta es la diferencia que hay entre un país que es la 14ª potencia del mundo, por tanto ahí más o menos desaparecido por la zona media de la clasificación, y un país que es el líder del mundo. Es decir, investigar, desarrollar, dar rienda suelta, patrocinar, financiar el talento, y el talento se desarrolla. No son premios Nobel, pero quien dirige el gran centro de cardiología del mundo es el doctor Valentín Fuster, salido de la Universidad de Barcelona, catalán, y que está allí porque aquí no había quien lo quisiera, que me pudiera financiar. Quien es el gran investigador oncológico en el mundo, y su nombre va sonando como futuro premio Nobel, es mi compañero de pupitre en los Escolapios, Joan Massagué, y Joan Massagué está dirigiendo el centro más importante de investigación oncológica en Nueva York, en los Estados Unidos. Y quien es médico, lamentablemente o afortunadamente, de la familia, el doctor Basela, dirige el centro más importante de lucha contra el cáncer que está en Estados Unidos. Han salido los 3 de la Universidad de Barcelona. No están en Barcelona, pero no es que no estén ahora, es que ya llevan años que no están. Entonces hay un chaval que es un físico que está en la Facultad de Físicas, que hace 5 años, como no le renovaron la beca, se ha ido a Múnich. Y me dicen el otro día, me dicen, oye, este es de los que suenan para el futuro Nobel de Física. Un chaval que ahí no se le pagaba nada. Esto es lo que este país hace. Este país no mira a largo plazo. Y como este país no mira a largo plazo, este país era la 8ª potencia del mundo, ahora lo veremos, y ahora es la 14ª potencia del mundo. ¿Por qué? Porque arriba falta rigor, falta visión a largo plazo, y nos faltan estadistas. Esto era el año 2000. En el año 2000,
que era ayer por la tarde, las grandes empresas del mundo por capitalización bursátil eran General Electric, aquí están los millones de euros, Cisco, Exxon, Pfizer, Microsoft y Walmart. Walmart es el Mercadona norteamericano, para entendernos, y la otra empresa, Cisco era una tecnológica, o es una tecnológica, Exxon del sector de la energía petróleo, Pfizer farmacéutica, y General Electric lo hace todo, desde lo que serían motores de avión hasta una nevera. En el año 2006, es decir, hace 10 años y un poco menos, la primera empresa del mundo era ExxonMobil, ahora su presidente está con Donald Trump. La segunda empresa era General Electric, la tercera era Microsoft, estaba acabada, bien como había recuperado aquí el pulso. Luego había una entidad financiera, Citigroup, y había dos empresas europeas, British Petroleum, sector de la energía, y la Royal Dutch Shell, la holandesa también. Y ahora me voy a lo que era el 4 de septiembre, a una semana de inicio de este curso, siempre cada año hago lo mismo, a una semana de inicio del curso, cómo están las cosas. La primera empresa en el año 2006, ni puñetera idea. ¿Alguien sabía que había una mierda de ordenador que era incompatible con todo, que se llamaba Macintosh? Apple todavía en el año 2006, lo del iPhone era un proyecto que estaba en mente. El iPod, que era un bicho raro que los niños tenían para escuchar música, esto sí que se empezaba a vender de una manera rudimentaria. La segunda empresa es que ni en el año 2011 había nacido, se llama Alphabet. Esto es una empresa que tiene, digamos, un buscador que es Google, que simplemente para que ustedes lo sepan, la energía o la potencia informática que desarrolla cuando yo entro a buscar una cosa por Google es muy superior a toda la potencia informática que permitió que el hombre pisara la luna en el año 69, si la llegó a pisar. ¿De acuerdo? La tercera empresa es Microsoft, que estaba acabada, sigue estando ahí. La cuarta empresa es Amazon.com, algo que yo no entiendo, es un recadero en versión moderna, una empresa y tal y cual, pero que cada vez más se está haciendo con un poder y que lo que quiere es que cuando tú abras la nevera, cojas la leche y ya dejes el estuche de leche fuera de ahí porque se ha acabado automáticamente la nevera. Esto sí, con 3G no se hace, ¿eh? La nevera con 5G automáticamente está conectada con tu proveedor de leche y tu proveedor de leche ya automáticamente te envía un dron con la leche que entra, abre la puerta de la nevera y te la pone. Eso es lo que yo le digo a mi mujer siempre, ¿verdad? Cada día y tal, y me dice, tú parece que bebas, y yo no bebo. Bien, luego está una empresa como Berkshire, que todos creo que la conocen, es una empresa de Warren Buffett, que es el dueño de Coca-Cola, de American Express, de Wells Fargo, de Kraft Heinz, vaya, de todas las empresas grandes, y por cierto, ahora es el cuarto accionista de Apple, es el cuarto accionista de Apple, y le dijeron en la última junta de accionistas en Omaha, a un accionista le dijo, oiga, señor Buffett, usted dijo que nunca jamás invertiría en empresas tecnológicas, y sin embargo ha comprado en Apple y ahora es el cuarto accionista de Apple. Y le dijo, amigo mío, creo que usted no lo ha entendido, yo solo invierto en empresas de gran consumo. Lo dejó muerto, porque Apple no es una empresa tecnológica. Apple es una empresa de gran consumo, ahora se ha convertido ya en gran consumo, que además entrando en territorio financiero. Y la sexta empresa es esta empresa que en definitiva, pues ya saben que tiene todos los datos de nuestra vida. Por tanto, quiero decir que todos estos que están todo el día dándole al WhatsApp, a esto y a lo otro, son sonidos. ¿Qué es algo? Hay alguien que está arrastrando por ahí, que bueno, te da una sonoridad, bueno, bien, ¿no? Porque parece que alguien nos escucha, debe ser, nos envía un WhatsApp, igual era alguien que nos envía un WhatsApp, gracias. Y fíjense bien, conoce todo, es decir, que hay una materia que se llama marketing, que le quedan meses de vida. ¿Por qué? Porque el día que yo quiera lanzar un producto, hablaré con Mark Zuckerberg y Mark Zuckerberg me dirá exactamente quiénes van a ser los compradores de ese producto. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que hay. Fíjense bien que esta última empresa, Facebook, es una empresa que factura menos que Inditex, que es otra gran empresa de moda, y sin embargo capitaliza 342.000 millones de euros. Por lo tanto, quiere decir que el mundo se ha vuelto un poco loco desde el punto de vista tecnológico. Todo esto me lleva a simplemente presentarles lo que era el 24 de marzo del 2017, un ranking de empresas. Vean que estaban las tecnológicas, vean que había empresas fundamentalmente norteamericanas,
Vean que hay las chinas que van tomando posiciones, las chinas que son cada vez más fuertes, y vean que no hay ninguna empresa europea. Yo creo que esto es importante para darnos cuenta de dónde está Europa y a dónde va Europa. No hay ninguna empresa europea. Alguien me puede decir, no, a ver, allí yo veo a Nestlé. No, estoy hablando de Europa, de la Unión Europea. Suiza es un mundo aparte. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que aquí tenemos un problema muy fuerte en Europa. Estamos perdiendo paso con respecto a lo que serían otras potencias. Y aquí están las marcas más valiosas del mundo, según Forbes, el pasado 23 de mayo del 2017, en donde pueden ver aquí Apple, Google, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, Amazon, tal. Toyota es la octava empresa, la octava marca que está situada acá, japonesa, en la octava posición. Y vean que de europeas nada, solo aparece Mercedes-Benz en el puesto 18º y luego Louis Vuitton de lujo en el puesto 20º. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Europa está perdiendo protagonismo, Europa se está muriendo y nos hemos aburguesado, derechos, estado del bienestar, olé, la fiesta y tal igual, y no estamos pensando en lo que sería ese impulso y esa iniciativa. Fíjense bien, el PIB de Europa, de la Unión Europea, era de 12,7 billones de euros en 2010, ahora está en 14,8, crecimiento más o menos, no es el crecimiento agresivo de lo que serían las economías en desarrollo, y vean la deuda pública, por eso claro, luego nos van friendo a impuestos. ¿Y por qué nos fríen a impuestos? Porque aquí hay una deuda pública morrocotuda en lo que sería la Unión Europea, y esa deuda hay que pagarla, una deuda que alcanza en este caso el 81% del PIB, además las cuentas se cierran con déficit. Yo sí que les puedo decir que yo no tengo nada que ver con el déficit público, lo digo nada que ver, al contrario, yo soy de los que me van apretando para que no haya déficit público, me exigen, me revisan, me maltratan como si fuera un delincuente, yo pago todo y tal, pero me parece que hay como una psicosis tal. Bueno, mientras que esta Europa va así, la Europa de los 28 tiene una tasa de paro del 7,7%, el número de parados es de 19 millones, el número de habitantes es de 512 millones y el paro juvenil es del 16,9%. Debajo de la Unión Europea de los 28, todavía con el Reino Unido, tenemos aquí la zona euro, 19 países con una tasa de paro del 9,1%, tenemos casi 15 millones de parados y hay 341 millones de habitantes. El paro juvenil es del 19,1%. Y me voy a los Estados Unidos de Donald Trump, datos del mes de julio, la tasa de paro es del 4,3%, el número de parados no llega a 7 millones, hay 323 millones de habitantes y el paro juvenil es del 3,6%. Por tanto, Trump es malo, todo lo que quieran y tal. Vamos a mirar Estados Unidos y vamos a preguntarle a los chavales por qué se van a Estados Unidos. Cuando hablo con mi hijo, con los amigos de mi hijo que están allí en California, me dicen ni 0,36 ni 137 ni nada. Estados Unidos tú te pones y cuando las cosas van bien, ya la administración está contigo. Que no es como aquí, que ya antes de empezar me tengo que dar en esto, en lo otro y tal. Hasta el día que esto no se elimine, España y Europa no irán a ningún lado. Es decir, esta es la realidad. Hemos burocratizado la economía y esta burocratización de la economía resta iniciativa. Hay un exceso de regulación. Aquí, cuando se dice, hay alguien que quiere emprender, un empresario, alguien que quiere hacer algo, lo primero que le dicen es el 137, el 036, el de este tal. El chaval se acojona y se va a California. Esto es lo que está pasando a día de hoy. Por tanto, ¿queremos unir el país? Hundámoslo tranquilamente. Yo, como soy catalán y español, vean que a mí danzan por aquí, por ahí, tal cual, me van pegando una casita. Un momento que voy a tomar la decisión, O sea, que ya estoy empezando a tomar la decisión. Bueno, me voy aquí a la zona euro. ¿Qué pasa en la zona euro? La zona euro no crece, va creciendo de aquella manera. Y tenemos Alemania, Francia, Italia, España, las grandes potencias del euro. Y la deuda pública en torno al 90%. Es una deuda impagable y el déficit es tremendo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que esta zona euro está anquilosada, que esta zona euro no prospera. Pero hay algo que yo quiero que ustedes vean. Esto es el PIB de la Unión Europea desde 2013 a 2016. Y lo que ustedes han de ver es el peso que tiene el gasto público. Vean el gasto público. ¿Eso qué quiere decir? Que me dicen, no, muchas veces, incluso el ministro, ¿no? El gasto público sobre el PIB y tal. Momento. Vamos a hablar. El gasto público sobre el PIB es economía intervenida por el Estado. El Estado interviene en la economía. Y por tanto, cuando tú me dices que del PIB que hay de 14,8 billones de euros, hay 6.912.000 millones, que eso es gasto público,
esto está secuestrado por el Estado. Esto no está en el mundo de la libertad económica. Muy bien. ¿Y entonces qué quiere decir? Que nos falta vitalidad económica, porque además al Estado ese nuevo corporativismo económico le vamos pasando todo. Aquí hay un incendio, tiene que pagar el Estado. Aquí hay un muerto de no sé qué, responsabilidad del Estado. Aquí el niño que se queda colgado, responsabilidad del Estado. La niña que se ha perdido, responsabilidad del Estado. El Estado, el Estado, el Estado. También los individuos han de tener sus propias responsabilidades. Pero claro, si además de esto pensamos en el incremento de la actividad del sector público, pensamos que esto es auténticamente una jungla legal. ¿Ustedes creen que en este país se le puede poner una sanción a alguien cuando hay cada año 1 millón de páginas de boletines oficiales? Pero esto es que son mentes descarriadas que regulan y regulan tanto. Y además estamos en una cultura ultralegalista, y hay leyes y regulaciones para todo, y hay la hiperregulación financiera y contable. Y mientras que hay esta hiperregulación financiera y contable, hay bancos que revientan. Y nadie se ha dado cuenta, salvo unos inspectores del Banco de España, que lo estaban advirtiendo y no se les hacía puñetero caso. Pobre de Dios, me sobra regulación. Ahora en el Congreso de los Diputados, sus señorías, que no tienen nada que hacer, y tendrían que hacer muchas cosas, sus señorías ahora se van a dedicar 1 año a una comisión para saber el porqué de la crisis financiera. 1 año perdiendo el tiempo inútilmente, cobrando y sin pagar los impuestos de una parte de lo que cobran, la diferencia de nosotros. Bueno, dicho esto, aquí les presento 2 países. Yo, no, tranquilo, quiero decir que en este sentido yo soy de los que dicen, hombre, bien, arriba Estado, bien. Bueno, vamos a ir. España, el crecimiento del PIB de 2013 a 2016, ya lo ven, y al lado he tomado un país al albur. He dicho, mira, Irlanda, por ejemplo, ¿no? Y digo, mira, coño, está bien nuestro crecimiento, vamos presumiendo que tenemos el crecimiento. Tasa de paro, en España 17,1, en Irlanda 6,3, menores de 25 años 38,7, 12,7. Hay una pregunta que yo me hago. ¿Hay algún universitario irlandés que al cabo de un mes que ha acabado la carrera no tenga trabajo? No. ¿Quiénes hacen los planes de estudios? Las empresas. ¿Qué empresas están en las universidades? ¿Qué empresas están ahí? Apple, Microsoft, Alphabet, Pfizer, todas. ¿Por razones fiscales? Por razones fiscales, sí señor. Y por razones fiscales, porque así de esta manera resulta que solo pagan el 12,5%, pero resulta que solo pagan el 6,25% si son tecnológicas, y además porque se les permiten cargos de empresas que sean filiales de la matriz que está en Estados Unidos, que estén domiciliados en paraísos de fiscalidad, y entonces de esta manera tienes el 2, y pico de impuestos sobre la ley. Muy bien. ¿Y entonces esto qué significa? Significa que la tasa de paro es del 6,3%, que el paro juvenil es del 12,7%, y no pagan el impuesto sobre sociedades. No, pagan lo que se exige ahí. Muy bien. ¿Y cuántos universitarios cada año nutren estas empresas? Todos los que acaban, todos tienen trabajo en estas empresas. El que menos empieza ganando 24.000 euros, exactamente igual que aquí, y luego al cabo de 2 o 3 años está ya en 80.000 euros al año, ahora lo vamos a ver, y además tienen una mano de obra muy poco cualificada, es decir, todos los chavales que van a trabajar en estas empresas son ingenieros, licenciados, pero luego toda la industria que tienen son industria auxiliar de mano de obra barata, por lo tanto quiere decir que lo que tienes ahí es de servicios jurídicos, de servicios financieros, de patentes, etcétera, etcétera. Muy bien, y entonces aquí hay una cuestión. ¿Qué volumen de gasto público tiene Irlanda? Y esto lo tenían que saber los señores que exigen ahora a Irlanda que los impuestos sean más altos. ¿Y qué gasto público tenemos en España? Pues miren, vamos al último año. En Irlanda el gasto público es el 28% sobre el PIB y en España un 42,4%. Solo una cuestión. Yo he tenido oportunidad de cenar con un ministro de Economía irlandés y que además, que yo no sabía quién era, estoy hablando con él, ceno con él y al acabar la cena me veo rodeado de gente que me dicen, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es? Resulta que era, desde hacía una semana, el vicepresidente de la Comisión Europea, Charles McGuinness. Él, su mujer, mi mujer y yo cenamos, una mesa que éramos 8 personas, y hasta el final yo no me enteré. Cuando él se fue, cogió la llave de su coche, abrió la puerta era cierre automático de tal, su mujer abrió la puerta, él se sentó, ella se sentó,
Él le dio al contacto, puso la primera y se fue. Exactamente igual aquí con Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, lo digo para que tengan claro. Esto es gasto público, esto es gasto público. Y claro, ¿por qué el 25,6% crece la economía de Irlanda? Ahora, yo se lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo va a crecer la economía de la Comunidad Valenciana? ¿Cómo va a crecer la economía de Aragón? ¿Cómo va a crecer la economía de La Rioja? ¿Cómo va a crecer la economía de Madrid? ¿Cómo va a crecer la economía de Murcia? ¿Cómo va a crecer la economía de Baleares? Porque las empresas se relocalizan. Y al día de hoy, el volumen de los activos de las empresas que hayan salido de Barcelona, según los balances que yo he sumado, y todavía me faltan 100 y pico de empresas, ya me da 1.094.000 millones de euros, cuando el PIB de España es 1.118.000 millones. Y los ingresos de estas empresas, todavía me faltan 100 y pico por contar, ascienden a 84.000 millones de euros, que representan el 40% del PIB. ¿Por qué van a tener las demás comunidades autónomas este año un subidón del PIB? Pues simplemente por este efecto. Por tanto, quien hace atractiva la vida a las empresas es donde se gana prosperidad económica. Y cuando tú a las empresas las hundes, las machacas, las amenazas, las empresas se van y la gente se va. Bien. Todo esto, para que ustedes lo vean de una manera así, no muy extremista por mi parte, aquí voy mal de tiempo, pero bueno, ya, voy mal de tiempo, no, voy bien de tiempo. Entonces acá, el PIB per cápita de Luxemburgo, pero aquí está el PIB per cápita de Irlanda, casi 59.000 euros. Y el PIB per cápita de España está justo delante de Malta, en donde matan a una periodista, parece que ahí por contrato gubernamental. Chipre, Eslovenia, Portugal, República Checa, Grecia, Estonia, Eslovaquia, Lituania, Letonia. O sea, estamos ahí. ¿De acuerdo? Lo digo más que nada para que ustedes conozcan el mundo real. ¿De acuerdo? Bien, pero esto con entusiasmo. Ahora viene la pregunta. ¿Qué perspectivas se avizorran para la economía española? Este es el cuadro macroeconómico antes de que pasara todo lo que ha pasado en los últimos días, que yo se lo voy a resumir de una manera, digamos, breve. El PIB irá bien, pero irá perdiendo un poquito de fuelle, el PIB, porque el PIB está apoyado sobre todo por el turismo. Ya no vendrán tantos turistas, ya se ha acabado esto, porque los turistas este año han descubierto Croacia, que les han dado todo tipo de facilidades, Bulgaria, que tiene una costa que nadie conocía, auténticamente fabulosa, Turquía, en donde están bien tranquilos allí porque están los policías protegiéndoles, Grecia, que les han dado todo tipo de facilidades, y en España, como teníamos tanto a la turística, hemos aumentado los precios el 11%, por tanto quiero decir que paguen, ya que vienen, que paguen, y en agosto había algunos hoteles en la costa que no estaban con plena ocupación. Por tanto, cuida mucho este turismo, que es un turismo prestado y que será fiel, pero además viene mucho turista de este infiel, que por tanto no va a ser la cosa tan buena. El consumo privado no irá tan bien por una cuestión del IPC, también estos años hemos jugado con un IPC que realmente todo era barato, pero ahora no todo es tan barato. El gasto público, de momento, como no hay elecciones, no habrá aumento. Y luego tenemos el tema de la inversión. Yo creo que la inversión todavía vamos a mantener el tipo en el año 2017, luego ya en 2018 creo que va a frenarse un poco. El problema catalán evidentemente puede influir, y luego aquí hay un elemento clave, la demanda nacional en cuanto a la contribución al PIB, y luego las exportaciones, que ahí sí que hemos de decir que se ha dado un gran paso hacia adelante, se está dando juego, y por ejemplo Murcia, y lo comentaban antes, yo creo que son datos como muy importantes, sobre todo también en la industria agroalimentaria. Es decir, que muy bien ahí, pero ahora se encuentran con un problema, el Brexit de un lado, cuidado con el Brexit, Estados Unidos de otro lado, y luego también lo que pueden ser economías, estos nuevos mercados, como por ejemplo China, etcétera, a ver qué es lo que ocurre, digamos, a nivel de estos mercados. Pero el tema del empleo, y este sí que es un tema interesante, yo lamento quedarme en el año 2018, como el decano me dijo, hombre, alárgate, pero tampoco te alargues mucho, digo, bueno, pues acabaré en 2018, porque si hubiera acabado en el año 2021, aquí hay cero, aquí hay un cero. Es decir, que ya el empleo no va a crecer más, y aquí nos quedamos con prácticamente el 15%, con lo cual quiere decir que el paro estructural es el 15% y que el empleo ya no crecerá más, porque además hemos de tener en cuenta el proceso de automatización, de robotización de la economía, con lo cual quiere decir que cada vez habrá menos empleo. Hay algo que me preocupa, es la tasa de paro porque no conseguimos rebajarla de una manera fuerte, y hay algo que me preocupa, que es el déficit público que en definitiva, yo lo digo de una manera muy clara, no hay voluntad política, estoy hablando de Madrid, no hay voluntad política de rebajar el déficit público, no hay voluntad política.
porque el gasto público, si me lo dejan, luego les digo cómo lo recorto en un año. Por lo tanto, quiere decir que en vez de déficit pasaríamos al superávit. Pero como no hacen caso porque son sabios y están en posesión de la verdad absoluta, ahí va. Bueno, y la deuda que hay que pagar, que la deuda pública, recuerden que es nuestra deuda, por tanto, cuando hagan la declaración del impuesto sobre el patrimonio, a su deuda sumen la alícuota de la deuda. Lo digo más que nada, porque esto es de todos, yo formo parte de todos y tal, a mí me tocará por partida doble porque soy catalán, soy español, con lo cual tremendo. Bueno, PIB, decía al principio, los economistas siempre hablamos del crecimiento en porcentaje, con lo cual la gente no se entera de nada. Bueno, esto ha ido mejor, hemos repuntado el 1%, veremos tal, y ahora yo me voy a la realidad, es decir, en lo que sería euros puros y duros. Resulta que en el año 2008 nuestro PIB fue de 1.116.000 millones de euros, y en el año 2016, tras la revisión del Instituto Nacional de Estadística el pasado 12 de septiembre, estamos en 1.118.000 millones. Esto quiere decir que la economía española se ha recuperado de fábula, estamos ahí, marcamos el paso de lo que sería Europa, pero estamos exactamente igual que estábamos en el año 2008. Lo digo porque además es precios en el mercado, por lo tanto, quiere decir euros correctos. Muy bien. Aquí, ¿nosotros qué problema tenemos? Tenemos un problema de PIB per cápita. En el año 2008 alcanzamos el cenit, 24.300 euros, y ahora estamos en 24.100. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no hemos podido prosperar. Esta es la realidad de todos estos años, que nos están aquí diciendo todo va bien, y estamos ahora peor que antaño. Por tanto, quiero decir que los chavales, como esto lo ven, dicen, oye, o tomamos el poder nosotros, o nos tenemos que largar de aquí. Muy bien. Ahora yo digo, España pierde potencia económica, y fíjense bien que en el año 2003, cuando estaba José Mari, que era el presidente del gobierno, para ustedes el señor Aznar, José Mari, España era la octava potencia del mundo. Vean que nos adelantaba China e Italia, por detrás nuestro Canadá y México. Luego cuando vino José Luis, para ustedes el presidente Rodríguez Zapatero, acá España continuaba. Y yo recuerdo que a José Luis le dijeron, oye, ya lleváis 2 años siendo la octava potencia del mundo, aquí hay un sillón. Somos el G7, pero ponemos otro sillón para el G8. José Luis, con que yo tengo una magnífica relación, dijo, nosotros apostamos por la alianza de las civilizaciones. Vamos a mirar y vamos, joder, lideramos esto, lo pagamos, nos pusimos con Turquía, Gambia, Zambia, Ghana y todo el final, y perdimos una oportunidad porque el otro día yo veía la composición del G20 y España no está allí. Entonces lo que tenemos es una silla que nos cede alguien de Europa para... Bueno, entonces nosotros, que habíamos sido los octavos, bajamos a los novenos, recuperamos la octava posición, pero luego, lo decía el decano Ramón, yo que he sido directivo, yo cuando me fui del Español lo dejé ganador de la Copa del Rey, y al año siguiente llegó a la final de la UEFA. ¿De acuerdo? Pero yo, que soy del Español, sé lo que es el mundo real. Ustedes verán dentro de unos días al Barça, que el Barça no es el mundo real. El Barça es el Barça. Entonces yo soy del Español. Cuando caigo a la 12ª posición, no miro la tabla por delante, la miro por atrás. Cuando caigo a la 13ª posición, voy mirando quién tengo detrás. Y cuando estoy en la 14ª posición, miro por el retrovisor para ver a quién tengo que matar. ¿De acuerdo? Por tanto, quiere decir que cuando estás en la 14ª posición, tienes más probabilidades de bajar a segunda división que no cuando estás en la 8ª. Por tanto, esto a mí me preocupa. Y me preocupa porque además en el ranking de competitividad, que ahora aquí he sabido que se hace sobre las comunidades autónomas, un gran trabajo de aquí, del equipo de Murcia, felicidades. Aquí hay una serie de problemas que nos van castigando: la rigidez del mercado laboral, la elevada carga impositiva y regulatoria, la alta deuda pública, el favoritismo del gobierno con determinadas compañías, la eficiencia del mercado legal. Es el país que más grava a las compañías y menos incentivos ofrece, o sea, igual que Irlanda. ¿Y todo esto qué deriva? Todo esto deriva en que en el ranking de competitividad global España ocupa la 34ª posición. Pero es que cada vez vamos bajando más, con lo cual, yo imagino que esto no lo debe leer nadie en Madrid y decir, oye, vamos a ponernos las pilas, ¿qué necesitamos? Necesitamos ganar
y brilla la economía y fundamentalmente al mundo de la empresa. Fíjense, esta es una comparación. En rojo es el PIB de Alemania desde el año 2010 hasta el 16, en azul el de Francia, en verde el de Italia y en amarillo el nuestro, ¿no? Francia 1,84 y ahora 2, a pesar de que esté Emmanuel Macron, ahora aquí todavía no estaba. El de Italia 1,48, Italia que está ahí como muy sosegada, y ahora 1,49, con lo cual ¿qué quiere decir? Que vamos perdiendo potencia nosotros con respecto a lo que sería el resto de las grandes potencias europeas. Bien. De acuerdo con una previsión, un estudio de PricewaterhouseCoopers, en principio la idea sería que el PIB, tomando aquí en este caso en paridad de poder adquisitivo, en 2030 España ocuparía la 17ª posición, por tanto quiere decir que empezamos a ceder lugares. Pero es que en el año 2050, ya tendré 97 años, por tanto quiere decir que me sigue interesando por la esperanza de vida, entonces acá en principio España ya estará en el puesto 26, es decir, en la segunda división. Esto a mí me toca la moral. Me toca la moral, porque realmente de ser el octavo a bajar al 26, hombre, te duele. Pero hay algo que me duele más. Tailandia por delante nuestro, Malasia, Bangladesh, Canadá, Italia, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Irán, Pakistán, Egipto, Nigeria, Arabia, Turquía. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que o nos ponemos las pilas o nuestros hijos no es que vayan allí a trabajar, nuestros hijos irán a servir a estos países. Por tanto, aquí esto, que lo sepan, los que dirigen el país, para no ver las próximas elecciones, sino para ver lo que son los próximos 10 años, porque si no, nos vamos a estrellar. ¿Tiramos o no tiramos? Voy a ir brevemente por acá. Nuestro PIB está basado en los servicios, comercio y servicios, muy bien, pero los servicios aquí no son como los de Cupertino. En Cupertino es donde está la sede de Apple, ni son los de Los Ángeles, ni son los de San Francisco, por tanto quiere decir que nuestros servicios son de muy bajo valor añadido. Y hemos cambiado lo que era esa pérdida de la construcción por lo que sería un tema de hostelería, pero de bajo nivel en según qué casos, y por tanto de esta manera no podemos dar la talla. Hemos vivido lo que ha sido un proceso de desindustrialización tremendo en España. En el año 73 la industria, excluida la energía, representaba el 38,6% de nuestro PIB y ahora representa el 12,8%. Fíjense ustedes cómo se ha producido un efecto de desorganización. ¿Qué ha sido esto? ¿Culpa de la globalización y todo esto? No, esto la culpa es muy sencilla. Los costes de energía en España son los más caros de toda Europa, los impuestos en España son los más elevados de toda Europa, pero en Cataluña los más altos del mundo, por eso se han ido las empresas. Los costes de seguridad social en España son los más altos de Europa, los costes financieros en España son los más altos de Europa, las trabas administrativas en España son las más altas de Europa, por eso me alegra oír que en Murcia se va a dar todo tipo de facilidades y ya se hace en nosotros también. El exceso de regulación y la inflación legislativa aquí es auténticamente abominable y finalmente no tenemos un corredor ferroviario del Mediterráneo y ya confío que en la próxima visita a Murcia, que espero que sea pronto, poder aterrizar en un aeropuerto de Murcia, en uno de sus aeropuertos, de acuerdo, esto ya sería maravilloso. Bueno, dicho todo esto, tenemos un tejido empresarial que ha vivido lo que ha sido un recorte como consecuencia de la crisis. Vean que de 3.422.000 bajamos a 3.119.000. Últimamente esto se ha recuperado algo, pero vamos a tocar con los pies en el suelo, porque detrás de lo que sería este número de empresas hay mucho autoempleo. Por tanto, quiere decir que hay mucho autónomo que no ha encontrado una oportunidad de trabajar en una empresa y lo que ha hecho ha sido montar en su empresilla. Y esto me lo dice lo que sería este gráfico. Fíjense bien, voy el gráfico a simplificarlo de una manera brutal. De los 3.282.000 empresas que hay en España, con 20 o más asalariados al día de hoy, 20 o más asalariados, hay 67.845, es decir, el 2%, el 98% tienen menos de 20 asalariados, con lo cual quiere decir que estamos ante lo que sería una empresa muy pequeña, una empresa microempresa y por lo tanto en pocas condiciones de, sobre todo, invertir a nivel tecnológico. Es cierto, acá esto es lo mismo porque si me falla, es cierto que aquí hay que invertir en innovación, hay que provocar el crecimiento de España,
sobre todo por la muy baja productividad, y que hay que desarrollar la digitalización. Es decir, estamos todo el mundo hablando de la transformación digital, pero yo simplemente digo, coño, pero que haya conexión telefónica, si no digo nada más. Es que para que haya tanta transformación digital necesitamos algo, y necesito yo el tener 3G, 4G mínimamente para poder acceder al 5G, que es en definitiva el Internet de las cosas. Tenemos acá, nosotros nos podríamos situar ahora en una vanguardia tecnológica, pero no tenemos la infraestructura adecuada, y aquí también es cierto que a nivel de empresa no hay una mentalidad muy arraigada o muy inclinada a decir vamos a invertir en I más D más IT, en definitiva en todo lo que sean nuevas cosas, y esto nos provoca esta fuga de talento, que es una fuga de talento que a mí personalmente me preocupa, porque cualquier chaval que quiera prosperar o tiene mucha suerte aquí, que son los menos, o lamentablemente se nos tienen que ir. El salario medio en España son 26.710 euros, en Irlanda, de la que he hablado antes, son 36.000 euros prácticamente, pero el salario más frecuente en España son 16.000 euros. Es decir, que si ustedes hacen cuenta son los 1.000 euritos justitos y suficientes, con lo cual realmente tenemos aquí un problemilla para poder retribuir a la gente. Esta es la foto que no querríamos ver, y esto es, pues se comentaba antes el tema del paro, ¿no? El 18% que hay ahora aquí en Murcia, lo que se ha avanzado, cierto, pero vean que el país que tiene más paro es Grecia, 21,2%, el otro país que tiene más paro es el 17,1% España, y vean cómo los otros países apenas tienen paro. Mi mujer llegó ayer de Polonia, y me dice, oye, me he quedado auténticamente sorprendida porque en Varsovia y en Cracovia la tasa de paro es del 1,5%. Y dice, en el sur hay más paro, y digo, pues efectivamente 4,7%, pero en la República Checa, recuerdo que en la República Checa hace 3 años me pidieron que yo fuera a dar unas charlas sobre el tema de economía y tal, y la República Checa tenía una tasa de paro que estaba por aquí, vean ahora, está en el 2,9%, allí había gente, me escucharon y tal, bien, aquí normalmente no me escucha nadie, bien, pero bueno, que no pasa nada. En Alemania voy, en Alemania me escuchan también. En Malta no he ido, no voy a ir. Hungría no he ido, pero aquí tengo otros países que ya he empezado a ir, como Croacia, algunos de ellos, que vamos a ver el paro como está el año que viene. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar estos países, y cuando mire estos países sería algo muy simple. La gente trabaja, la gente estudia. El niño a los 14 años se pone a trabajar de aprendiz, me parece muy bien. Esta es una tierra en la que había algún aprendiz, que ese aprendiz entró en un banco y que acabó siendo presidente de un gran banco de aquella época. ¿Y qué quiere decir? Que han simultaneado lo que era de un lado la vida real con la formación, y esto es una formación profesional que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Estos chavales vienen de unos padres, han nacido en un ambiente en el que no se comía caliente, en donde la dureza era tremenda, y es que ocurre que aquí la gente se dedica a trabajar y estudiar. Todos están preparados, y en estos momentos los cuarteles generales de algunas grandes compañías multinacionales y algunas europeas y completamente españolas, los cuarteles generales, las sedes administrativas están en Varsovia, porque allí, cuando hay que hacer un trabajo, no es que le tengas que pedir a un chaval, dice, yo ya vendré el fin de semana para hacer ese trabajo. Exactamente igual que aquí, los chavales a las 7 de la tarde se les cae el látiz, con lo cual, cuando en un país a las 7 de la tarde se te cae el látiz, así puede aspirar este país simplemente a ir a la riba. Bueno, número de parados, ya lo he comentado, tampoco quiero amargarles la jornada, ya entro en el tramo final, voy bien. Y acá el PIB en el año 2007, 1.080.000 millones, y ahora el PIB en el año 2018, 1.118.000 millones. O sea, hemos crecido el PIB, pero a la gente, ¿cómo le ha repercutido este incremento del PIB? En el año 2007 trabajaban a empleo, digamos a tiempo completo, lo digo por aquí de la EPA y de igual, los que trabajan de verdad, porque igual hay 8 tíos que cada tío trabaja una hora. ¿De acuerdo? Lo digo, o sea, un tío 8 horas, para entendernos, una tía 8 horas, 19.812.000, ¿de acuerdo? Y ahora son 17.418.000. Por tanto, al día de hoy se está produciendo más con menos. Por tanto, quiere decir, todavía no hemos entrado en la robotización, automatización, en todo esto, porque alguien aquí siempre me dice, fíjate qué chica más mona es, japonesa, y el chaval también, ¿no? Está un poco tal, ni es chica ni es chico, son robota y robot. Robot y robot. Y desde aquí
Entramos que el año que viene el Parlamento Europeo ya tendrá el estatus de la persona electrónica, derechos y obligaciones. Aquí la inteligencia artificial, la robotización, humanoides, 5 millones de empleos se van a destruir en 2020 en los 15 países más industrializados. ¿Quién pagará el IRPF? Las cotizaciones sociales, otros impuestos sobre las personas electrónicas. ¿Y aquí qué quiere decir? Hombre, van a desaparecer empleos tradicionales y nacerán nuevos empleos. Pregunto, ¿los nuevos empleos van a sustituir en número a los anteriores? ¿Dónde estará la calidad del empleo? Por tanto, en definitiva, una polarización del empleo y dudas. Llega el momento final. Es decir, es el momento que ustedes estaban esperando desde que he empezado, que era el momento de que me vaya. Antes de irme, de alguna manera lo que quiero es ver aquí al gran Moisés, y yo digo, ¿dónde estás, Moisés? ¿Dónde están las tablas sagradas? Y digo, Moisés estuvo 40 años por ahí en busca de la tierra prometida, pero digo, hoy Moisés con un GPS no tardaría 40 años, tardaría 30 años. Bueno, pues oye, igual, lo que pasa es que hay GPS que son un poco contradictorios y te llevan por el camino no correcto. Primer punto que hay que hacer en España, reindustrializar España, pero no reindustrializar la base de fábricas con chimeneas, sino a través de lo que sería la industria 4.0 de la implementación de servicios de alto valor añadido, y para eso tiene que haber una vida confortable para startups. ¿Es España una vida confortable para startups? No, en absoluto. Tiene que haber una capacidad de atracción sobre nuestros jóvenes suficientemente preparados. ¿Hay capacidad de atracción? No hay ninguna. ¿Hay alicientes a la implantación de nuevas empresas y la reconversión de los sectores? No hay. ¿Hay facilidades para que radiquen en España empresas de escala internacional? Ninguna. ¿Hay polos de desarrollo industrial junto con I+D+I de nuestras universidades? Nada. ¿Hay eliminación de trabas y burocracias para la próxima empresa? Nada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Todo esto nos debemos de cargar la estructura. Ahí es cuando yo estaría de acuerdo con una Cataluña independiente, pero todos fuera, todos fuera, todos fuera. Yo soy el primero que digo, Cataluña independiente, adelante y tal. Ahora todos ustedes fuera, todos ustedes fuera. Y aquí pasó a ser yo el presidente y yo con una serie de tíos, y aquí en el Parlamento que haya 150 tíos, en el Parlamento 3, mi mujer, mi suegra y yo. Eso tiene que funcionar de esta manera. Entonces, claro, ¿qué buscaríamos con esto? Lo que buscaríamos sería el que hubiera, el objetivo de España es que en el año 2020, que no se va a cumplir, tengamos un sector industrial con el 20% del PIB, que haya un empleo estable, que es el que me da el sector industrial, una mayor productividad, que haya ahí I+D+I y que en definitiva todo esto sea un motor para el empleo y de calidad. Tenemos un tamaño muy pequeño de nuestras pymes, pero realmente es que no hay más que hacer. Yo creo que entonces el gobierno y las administraciones lo que tienen que hacer es tutelarlas y no acosarlas y fustigarlas. Entonces, os voy a decir algo. ¿Saben por qué hay este proceso independentista tan acusado en Cataluña a día de hoy? Un gran responsable es Cristóbal Montoro. Porque ha perseguido y acorralado a todas las pequeñas y medianas empresas de Cataluña y las ha maltratado, mientras que ha hecho la vista gorda con empresas grandes. Y esta es la vendetta del petit empresari del buque. Este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta para saber mimar al ciudadano, porque si no, con los impuestos empezaban las rebeliones de los pueblos, recuérdenlo. Y el butigué está hasta las narices, que pagando, cumpliendo cada mes y tal, le hagan inspecciones de Hacienda, le levanten actas de informe y esto ha creado un sentido de animadversión contra Madrid. Si Montoro hubiera cambiado su política de, sobre todo, comprobación tributaria, otro gallo nos cantará al día de hoy. Por tanto, fíjense bien lo que les digo. La pyme tiene mucha vulnerabilidad. Hay algo claro también. Bueno, en Murcia imagino que no se van a hacer inspecciones. En Murcia deben estar tranquilos. Acá, simbiosis, universidad y empresa, sociedad. Hemos de juntar, hemos de hacer que haya una unión entre el talento de la universidad y lo que necesitan las empresas. Los planes de estudios confeccionarlos de acuerdo con las necesidades de las empresas. Esto no es mercantilización del trabajo. Tenemos un problema de sobrecualificación universitaria y tenemos acá un problema de actualización y de formación permanente. El país que tiene menos actualización y formación permanente de Europa es España. Por tanto, aquí le estamos pidiendo formación profesional, prestigiarla. Yo tengo 3 hijos, del mayor que les he hablado, es ingeniero nuclear, está en Seattle, de Estados Unidos, el otro es ingeniero aeronáutico, también creo que les he hablado, está en Boeing, es un cerebro, tercero hace formación profesional. El primero, ingeniero nuclear, el otro, ingeniero aeronáutico, el tercero, formación profesional. El primero, un chaval, un crack,
Esta es como hablan los padres de sus hijos. Claro, acá hay que abaratar la seguridad social. ¿Por qué no hay más empleo? Bueno, porque no hay ningún político de los que mandan en Madrid que sepa lo que es pagar la seguridad social. Simplemente cuando tengan que pagar el 33%, verán que no se contrata más gente por el 10%. Y haz una cosa, toda esta gente que lleva tanto tiempo en el paro y que difícilmente van a poder ser otra vez reocupables, no les pongan seguridad social. Nada, ¿y qué pasa? Que les dejan de pagar prestación y al menos será el propio sector privado el que pagará a esa persona, con lo cual las arcas públicas se aprovecharían de un ahorro. Bien, esto es el día que queda bastante oscuro. Yo creo que me lo ha... No ha tocado nada, no, más que nada. Lo digo porque es el día que Cristóbal Montoro propone la subida de impuestos sobre la renta y del impuesto sobre sociedades. Quiero que vean sus señorías. Estarían en el lavabo seguramente, estarían tomando un café. Muy interesante, sobre todo muy interesante ver cómo el total de impuestos que pagábamos en el año 2011 eran 212.000 millones de euros, ahora son 247.000 en 2016, se ha aumentado en 34.741 millones la factura de impuestos, las cotizaciones sociales se han rebajado porque cada vez hay menos gente trabajando y menos gente trabajando que cotice. Pero en el año 2020 pagaremos de impuestos 308.000 millones de euros. Si lo comparo con el año 2011, solo pagaremos 96.000 millones de euros más. Y de seguridad social 21.000 millones, más las subidas que vengan de impuestos, por tanto pagaremos unos 130.000 o 140.000 millones de euros más en el año 2020 que ahora. O sea, en principio, bueno, en el año 2011, con lo cual es muy insoportable. Por eso ya les diré dónde me relocado. Porque de un país así que hay que huir. Bueno, bajada de impuestos. ¿Qué alegría tendríamos si bajaran los impuestos? Miren los norteamericanos la alegría que tienen y todavía Trump no ha hecho nada. O sea que cuando lo haga va a ser impresionante cómo se van a disparar las ventas de Felicenético dormir. Y luego tenemos que hacer aquí, acabar con la precariedad laboral. Tenemos una economía low cost, con lo que sería mucho empleo low cost, y de esta manera no podemos hacer nada. Por tanto, tenemos que buscar un modelo realmente productivo que sea como mucho más competitivo. Hay que tomar una decisión con las pensiones, se lo digo y se lo digo de todo corazón. En el año 2007 las pensiones eran 91.458 millones y en el año 2017, este año, son 140.000 millones. Aquí todo el mundo se jubila, nadie se jubila a los 65 años, se prejubilan, se jubilan anticipadamente y lo mejor del caso, nadie se muere. Quiere decir que es una muy buena señal que nadie se muera, pero claro, hay que financiar la fiesta. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Que la seguridad social, vean aquí, no es que yo me meta, pero aquí José Luis Rodríguez Zapatero la deja con un déficit de 1.063 millones. Llega Mariano y vean Mariano, como ha ido, 18.000 millones. Pero acá tenemos el otro problema, que es la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones este año, para que no se haya rebajado tanto, con cargo a los presupuestos generales del Estado, hay una partida crediticia de 10.192 millones de euros. Y bueno, y ahí vamos, porque si no, esto se quedaba seco. Habíamos llegado a casi 67.000 millones de euros en el año 2011. Gasto público, hay que recortarlo, muy sencillo. Vean el gasto público cómo ha ido evolucionando, es la línea roja. Vean que vamos camino ya de los 500.000 millones de euros. Y acá tenemos unos ingresos que evidentemente para mantener tanto gasto público se van aumentando por donde, por la parte débil, que ya lo he dicho y lo acabamos de comentar, que es por los impuestos. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Aquí tendríamos que, en primer lugar, siempre las empresas que contratan con la administración son las mismas, siempre, por tanto, abrir lo que sería el abanico, con lo cual habría bajadas de precios. Luego hay que eliminar gastos superfluos de muchas administraciones que están duplicados o triplicados, y luego habría que marcar un poco la idea del presupuesto base cero. Es decir, realmente qué gastos necesitamos y si son viables o no. Los hombres de negro, con lo cual quiere decir que un gasto público tan desmesurado nos lleva a lo que sería una hemorragia de déficit público. Y en concreto, entre el año 2008 y el año 2020, España habrá acumulado, datos del Fondo Monetario Internacional y de la propia Intervención General de la Administración del Estado, 805.000 millones de euros de déficit, prácticamente el 80% de nuestro PIB. Yo acá, dentro del recortar gastos, hay una partida en concreto, por ejemplo, si abrimos la contratación, nos ahorraríamos cada año en torno a los 48.000 millones de euros. No lo digo yo, lo dice el informe del año pasado de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Bueno, hemos de frenar el polvorín de la deuda. Mario Draghi no será eviterno. La deuda en 2007 eran 384.000 millones de euros, ahora es 1.100.000
137.000 millones, y hemos de compararlo con el PIB. ¿Qué produces? ¿Qué debes? Pues vean que en el año 2007 era del 37 algo y ahora estamos ya en el 100%. Por tanto, quiere decir que esta deuda la tendremos que pagar, y la pregunta cómo, quién y en cuántos años la tendremos que pagar. Pero si yo miro toda la deuda del Estado, es decir, lo que debe no únicamente a efectos del protocolo de eficiencia, sino también a proveedores, a facturas, todo esto que la Generalitat de Cataluña no podrá pagar el mes que viene. Bueno, todo esto suma 1.582.000 millones de euros. Y además le sumo la deuda de las... Un momento, acá, vuelvo atrás. La deuda de las empresas públicas, 38.619 las estatales, 4.311 las autonómicas, superamos el 1.600.000 millones de euros. Esto es un desmadre de cifras, lo digo para que ustedes sean responsables de lo que están haciendo. Yo no, en este caso yo no voto, por tanto yo no soy responsable de nada. Bien, las deudas de las empresas que ha ido bajando, la obesidad política, otra foto. Estas fotos yo las encuentro en internet, o sea, no es que la busque. Parece ser que era un día que se aprobaba algo importante, vean sus señorías, también estaría el lavabo, yo creo que ya hay concentración en el lavabo. Hombre, yo reduciría un poco lo que sería la industria política. Esto sería rebajar grasa, buscar eficiencia y por tanto tendríamos un ahorro importante. Y bueno, hay un tema de financiación de comunidades autónomas. Aquí hay alguna persona, digamos, responsable en la materia. Yo simplemente decirles que creo que aquí lo que hay que hacer es que haya tributos estatales para el Estado, tributos autonómicos, chaval, y arreglarse, y tributos locales y tu ayuntamiento arreglarte, y ya están. Por tanto, vamos a hacer las cosas con sentido común. Y aquí ya tenemos una situación deficitaria, por tanto quiere decir que la culpa las comunidades autónomas la tienen, pero también tenemos un problema de asignación de recursos. Vamos a hacerlo bien, que haya una competencia entre comunidades autónomas, y aquella que mejor trate a su clientela tendrá más clientes. Pues ya está, vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, el sistema financiero nos ha costado un dinerito, parece que se recuperan las cuentas, y yo ya acabo con esto. Fíjense bien, con un pequeño detalle, el año pasado en el aeropuerto de Huesca, Los Pirineos, hubo dos pasajeros. Cuando yo pasaba por allí le dije a mi mujer, déjame hacer una fotografía. Y no, una fotografía, si no tiene ningún sentido y tal. Y cuando leí la noticia le dije a mi mujer, yo soy la noticia. Fíjate que dije, voy a hacer una fotografía. Pues estos son los dos que volaron. Coño, dos que volaron. Esto es una autopista de Madrid. Dicen, no entendemos cómo ha quebrado. Este es el aeropuerto del abuelo. Este es el aeropuerto de Lleida. El de Lleida, no hablo de otros aeropuertos, lo digo para que estén tranquilos. Pero en el de Lleida me explica, y ya con esto entro en el tramo final, me explica un amigo mío, no un conocido, empresario del sector del ocio, muy importante, hombre de referencia en Ibiza y tal, en un vuelo que yo hago a Ibiza, y él se sienta a mi lado y me dice, mire, yo organizo, entre otras cosas, el concierto de Los Moneros. Dice, y organizo otros conciertos internacionales también, de estos de masas de gentes en Estados Unidos. Pero cuando yo me asocié con el que es mi socio, que está en Las Vegas, entonces él me dijo, yo quiero conocer un poco a lo que es el concierto de Los Moneros. Y él dice, yo iré a España, pero iré con mi jet al aeropuerto más cerca de Los Moneros. Entonces él me dijo, mira, hay en el aeropuerto de Zaragoza, pero hay uno en Lleida, nuevo, que puede decir. Y entonces él salió de ahí con su jet, desde Las Vegas, surcó los cielos de América del Norte, surcó los cielos del Océano Atlántico, llegó ya a la península ibérica, entró por Portugal, ya entró en el espacio aéreo español, ya se acercaba a Lleida, y entonces el piloto, Flight 421 from Las Vegas, Lleida, Flight 421 from Las Vegas, Lleida. Lleida, aeropuerto Lleida. Manel, que es un poco el chico de la limpieza, de todo, del aeropuerto de Lleida, pasaba por lo que era la sala de control aéreo. Y oyó. Y entonces Manel se acercó. Dije, aeropuerto, ya, claro, despacho, 2-1, tenemos aquí slop. Uy, son las 2:20, Sorry. No, son las 2:20 y hasta las 4 no viene el controlador.
Y así se pasó 1 hora y 40 minutos volando por el espacio aéreo español, hasta que finalmente a alguien se le ocurrió avisar al controlador que estaba comiendo en casa de su madre, precipitó el regreso y pudo aterrizar a las 4 menos 5. El aeropuerto más importante de Europa es este de aquí. Es el aeropuerto de Teruel. Aquí están todos los grandes aviones que tienen Europa. Fíjense bien de qué manera un aeropuerto se convierte en una referencia a nivel mundial. Cuando digo esto, mucha gente dice, ¿es que Teruel tiene aeropuerto? Sí, el más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Aquí se hacen las tareas de mantenimiento, de reparación de todos los grandes aviones que llegan al suelo europeo. Me voy. Gracias por haberme escuchado atentamente. Me voy aquí con este pensamiento. Vean que estoy mirando hacia América, hacia la grandeza de Trump, hacia el mundo de la libertad. Pero vean que estoy pensando en mi español, porque a mí esto es lo que más me interesa. Y luego ya, en segundo lugar, al margen de la marcha del español, me puede preocupar el pensar que España vaya en lo que sería la dirección de Silicon Valley, porque si no, no vamos a ningún. Gracias. Es el momento de, además de agradecerle su intervención, como ya sabía el profesor Gay es muy provocador y yo creo que además hace bien porque eso incita a que seamos un poco más inteligentes, ¿no? A mover aquello de las neuronas, ¿no? A motivar y hacer alguna cosita, ¿no? A moverlo. Es el momento de las intervenciones de todos, del que todo el compañero o compañera que quiere intervenir, le vamos a pasar un micrófono que debe estar, aquí está la chica, se hace falta para facilitar el micrófono y poder preguntarle lo que consideréis adecuado, como he dicho antes. Eso significa que podéis preguntar cualquier cosa y él responderá pues lo que considere oportuno también, evidentemente. A ver, ¿alguna pregunta? Uy. Caray. Bueno, yo ahí hay una, veo ahí, lo digo porque tu amigo Pepe Vidal está ahí, el gran Pepe. Pepe. Aún me acuerdo de Fernando Mancebo, que me llevó a destino aquella tarde-noche que no llegué a tiempo al aeropuerto de Alicante porque había obras en la autovía, ¿no? Esa autovía. Esa autovía de Murcia-Alicante. Pepe, me alegro mucho de verte. Igualmente, y gracias por haber estado aquí, que es un honor para mí. No, el honor es para nosotros, la verdad que sabes tú que tenemos mucho cariño aquí en Murcia y tu magnífica exposición, como siempre, te seguimos en la región, tiene el Colegio de Economistas, tiene unos seguidores, te vemos en todas las televisiones, estamos contigo porque además compartimos con todas tus opiniones, las hacemos nuestras y la verdad que nos ha puesto, como ha dicho nuestro decano, un panorama un poco negro. Sí que has aportado una serie de soluciones que la administración que está aquí también se tiene que hacer eco para la reducción de ese gasto público, para que realmente respecto al PIB tenga menos peso ese gasto público y dejar un poco de autonomía a las empresas y al mercado para que generen una mayor economía y volvamos o vayamos a tener una competitividad que ahora mismo no tenemos. ¿Podrías dar, tú también conoces la región de Murcia, algunas ideas básicas que pudieran recoger nuestros políticos de acciones a realizar en la región? Hombre, yo particularmente, bueno, yo coincido en algunos puntos con el consejero que hemos hablado antes de hoy, por tanto, hay cosas que me parecen bien. Yo creo que Murcia tiene una gran ventaja, la región de Murcia, yo creo que tiene una ventaja de que es pequeña. El ser pequeño te da mucha facilidad eres pequeño dentro de una grandeza que es de España y de Europa y yo creo que te da facilidad. Entonces yo creo que Murcia tendría que propender a tener una muy mínima estructura política y sobre todo a ser digamos un hábitat muy cómodo y confortable para las empresas. Es decir, que cuando venga una empresa aquí no se tenga que preocupar de nada. Es decir, que se le hace todo. Le ponemos a un ejecutivo y usted, tranquilo, invierta, los permisos se los tramitamos nosotros, ya está, todo tipo de facilidades. Entonces hay un elemento clave también que hay que luchar. Este elemento cuesta mucho a nivel político, en primera instancia y a corto plazo asumirlo, pero es el tema de los impuestos. Es decir, hemos de tocar con los pies en el suelo. La gente huye donde la carga tributaria es elevada.
la gente huye de Cataluña porque se temen lo peor, con un gobierno de ultraizquierda y tal, con una carga tributaria que además será confiscatoria. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? En la medida que Madrid hace oídos sordos a una realidad, y así nos va, entonces yo creo que la Comunidad Autónoma de Murcia lo que tiene que hacer es ser hábil y provocar la máxima reducción de impuestos que pueda hacer. Es decir, vamos a dar todo tipo de facilidad. ¿Por qué? Porque tú a corto plazo dejas de ingresar, estamos de acuerdo, pero a largo plazo tú vas a ingresar mucho más. Por ejemplo, creo que hay un proyecto para suprimir el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Yo tuve una pequeña controversia con un consejero de finanzas de una comunidad autónoma recientemente, porque Comiendo me había dicho que querían aumentar el impuesto sobre sucesiones. Y entonces yo al final no me pude contener. Luego dije, a ver, cuando en una comunidad autónoma se está pensando en que se muera la gente para cobrar impuestos, tía, es una vergüenza. Lo que tiene que hacer la comunidad autónoma es que la gente viva, pero sobre todo plantar un jardín para que vengan las empresas. ¿Y esto qué te va a hacer? No solo vas a tener una recaudación directa por tributos, sino luego vas a tener el efecto, las consecuencias de empleo, más recaudación tributaria, pero luego vas a tener más empleo y esto va a ser una economía alegre y dinámica. Por tanto, yo diría, en la medida que esto en Murcia se pueda hacer, porque yo veo a Murcia desde Cataluña y la veo una comunidad pequeña, y es una comunidad pequeña, aprovechad esta ventaja y haced que Murcia sea un paraíso, pero no un paraíso solo a la manga del Mar Menor y tal, y la costa, no, que sea un paraíso. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Y ahora voy en serio, o sea, al margen de las coñas. ¿Qué necesitamos? No puede ser que Murcia esté desconectada del mundo. Coño, entonces ahí, 2 aeropuertos, pues coño, tiene que haber vuelos, 2 o 3 vuelos cada día con Barcelona. Veremos en Barcelona qué pasará, con Madrid, con sitios de referencia, que un empresario pueda venir por la mañana y se vuelva por la tarde. ¿Por qué Málaga tiene el desarrollo que tiene? Porque yo alguna vez que salgo a primerísima hora de la mañana y vuelvo a ultimísima hora de la tarde, viajo con el vicepresidente de tal compañía, con el director general de la otra, volvemos, tal cual la jornada. ¿Qué quiere decir? Facilidades. Este es el gran don que tiene Murcia. Entonces, yo si fuera murciano, bueno, igual lo acabo siendo porque tengo que buscar ubicación en el mundo, pero de verdad lo digo, es que creo que hay unas ventajas impepinables. Y además aquí no tenéis una gran ventaja. Aquí no tenéis a lo que son estos movimientos antisistema que estén controlando el poder. Claro, entonces hay que hacer una Murcia derechona, centro derechona, izquierdona derechona, a ver, socialistas, ciudadanos, PP, o sea, buscar, pero pensar en una Murcia no de ahora, de dentro de 10 años, Pepe. Yo creo que esta es la Murcia, y este es un compromiso de todos, y que los chavales digan, ¿tú dónde quieres ir a trabajar? A Murcia, o sea, a Murcia. Sí, señor, pues esto es el encanto, por eso yo os animo a hacerlo, lo podéis hacer, hombre. Sí, por favor. Buenos días, gracias por la exposición. Soy colega suyo del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Murcia. Hombre, y ¿usted qué asignatura da? ¿Qué asignatura da? Contabilidad de costes. Hombre, está bien, hombre. Bien, aportarle un dato, lo que ha expuesto sobre el envejecimiento, que es un problema bastante serio que tenemos. En Japón, no sé si lo saben, en Japón ya el número de pañales para personas mayores supera en ventas al de pañales de bebés. Y camino en España llevamos. Es decir, Sí. Lo llevamos porque lo consultaba no hace mucho, lo leía, que efectivamente está aumentando una barbaridad. Y entonces es el círculo vicioso, no hay buenos empleos, los jóvenes posponen el tener niños, llegan a las edades en las que se sacrifica por eso tenemos la tasa de natalidad más baja, creo que detrás de Japón vamos los segundos. Bien, yo quería romper... Hay que trabajar un poco más, ¿eh? Yo en Murcia daría unos estímulos también a esta productividad. Lo digo porque si no aquí vamos a ser todos abueletes. Por lo tanto, yo aquí, por ejemplo, Murcia, mon amour, o el romanticismo de Murcia, ¿eh? Bien, y comentarle, romper una lanza por la empresa murciana, ¿eh? A veces que se comenta que la empresa murciana, es muy tradicional, que no se está modernizando, simplemente aportar un dato. Este lunes, una empresa que se dedica a la biotecnología de alimentos ha firmado una cátedra con la Universidad de Murcia. Yo he visitado las instalaciones de esta empresa, está en el Polígono Industrial Oeste,
y tiene 7 personas investigando. Tiene unos laboratorios impresionantes. Y como quiere investigar más, ha firmado una cátedra para contratar becarios de investigación y potenciar la biotecnología de alimentos. Esta empresa tiene patentes mundiales, se exporta en muchísimos países y tiene incluso, antes de firmar la cátedra con la Universidad de Murcia, tiene firmadas cátedras con la Universidad de Estados Unidos. Es decir, que hay veces que nos pensamos, ¿no? El estereotipo y el empresario murciano es un empresario que se está dando cuenta que hay que investigar. Por lo tanto, como decíamos, en este lunes decía uno de los que firmó la cátedra que la universidad transforma el dinero en conocimiento y las empresas tienen que transformar el conocimiento en dinero. Desde ese punto de vista, ¿qué tendría que hacer la universidad para, como ha comentado uno de los aspectos, que para mejorar la economía es que la universidad se integre, ¿no?, con la sociedad civil y que esa integración con la empresa sea más difícil? Mire, vuelvo otra vez a lo mismo. Gracias por este detalle porque efectivamente se está produciendo. España tiene un ranking universitario que más vale no mirarlo, ¿eh? Y lo digo porque la Universidad de Barcelona ocupaba el puesto 150 y tal y hemos caído en picado, ahora está la Pompeu por ahí. Pero es curioso que mientras que tenemos este ranking universitario, las escuelas de negocios españolas copan los puestos de privilegio. En concreto, yo estoy en la Facultad de Económicas, en la Diagonal, y a 600 metros por detrás mío está ESADE, donde también estudié, y a 800 metros está el IES, que es un centro de referencia. Por tanto, quiero decir, tampoco hay tanta diferencia, porque yo he sido profesor de ESADE muchos años, y en el IES estoy muy frecuentemente dando charlas y masterclass y tal, con lo cual tampoco hay tanta diferencia. Y explico lo mismo en un sitio que en el otro. ¿Qué ha ocurrido? Que el IES, ESADE, estas escuelas de negocios se han acercado al mundo de la empresa, tienen las cátedras y tal. La Universidad de Murcia tiene una ventaja, fíjense bien que yo de momento solo encuentro ventajas a Murcia. Tiene la ventaja de que es una universidad pequeña. En la Universidad de Barcelona, que hay 80 y pico mil de estudiantes, pero que hay no sé cuántos candidatos a rector cuando hay elecciones y todo esto y tal, que además está politizado totalmente el tema, si yo quiero hacer cualquier cosa, tengo que pasar por unos filtros, autorizaciones, etcétera, que mientras tanto este personaje longevo, presidente de la compañía, muy longevo, pero ya se ha muerto y todavía no sé nada, digamos, de los permisos. Entonces, esta es una ventaja importante. Esto es una ventaja que tiene que permitir que las propias facultades directamente, con el ok de arriba, se acerquen, y los departamentos de las facultades se acerquen a las empresas y digan, vamos a poner en marcha esto, vamos a hacer lo otro y tal, porque los empresarios, a mí ha habido algún empresario del IBEX 35 que me ha dicho, tú pon en marcha esto para estudiarlo y tal, y cual quiero que lo digas tú, y me dices cada año cuánto tengo que dar y tal. Y yo esto que me lo ha dicho una empresa del IBEX 35 catalana, no lo he podido poner en marcha porque en la Universidad de Barcelona es imposible. Por tanto, esta facilidad es una facilidad determinante. Pero esta facilidad tiene que ser otra facilidad. Es decir, yo entiendo perfectamente el tema, digamos, un poco de endogamia que tenemos a nivel universitario. La Universidad de Murcia, la UCAM, las universidades que hay aquí tienen que abrirse y traer talento, traer profesores de otros lugares y de alguna manera darle pompa y boato. ¿Por qué? Para tener nuevas ideas, para tener cosas nuevas, y esto va a ser un gancho también para el mundo empresarial. Por tanto, Murcia para mí solo tiene ventajas. Fíjate bien, yo vengo de Barcelona y ahora yo me tengo que ir, pero me quedaría, porque mañana me voy a Valencia, pero tengo que ir a Valencia ahora también, porque ahora yo tengo que ir donde está todo, y luego me voy a Palma la otra semana, pero bien. Pero, o sea, Murcia solo tiene ventajas. Decano, tú te vas metiendo conmigo, que soy pesimista y solo veo ventajas. Yo aquí en me alegra muchísimo esta actitud optimista. Sí, por favor. Adelante. Buenos días a todos. José María, gracias por las explicaciones que has dado a todo punto llanas. Dicen que normalmente la explicación más llana es la más plausible. He echado de menos al maestro Naranjo. Hombre, el maestro Naranjo está en Ascó, el maestro Naranjo hoy. Centrándonos, sí, lo sé. Referido a la responsabilidad social y código ético en la empresa, y más concretamente todo lo que son tratados de buenas prácticas y al conjunto de procedimientos. Yo recuerdo que en su día a Manuel Conte se le pidió redactar, no sé si un decálogo, un libro rojo o un libro maestro. Todo eso en qué quedó a vista de lo que ha pasado. Y por otra parte, la fagosidad de nuestro denostado Cristóbal Montoro. Yo te puedo asegurar que cuando estaba en la tarima en la autónoma no era así. Tenías los principios básicos fiscales y hacentísticos de distribución de la renta, pero yo creo que también se debe al cargo. No sé si es el Gargamel del mundo de los pitufos
¿no? Sí. Pero que está para lo que está, y no está, es el polimalo, yo creo, no lo sé, sinceramente. Entonces, dentro del marco de la economía española, ¿es que cabe otra posibilidad desde el punto de vista recaudatorio? O sea, hay que paliar un agujero que está ahí. ¿Cómo se hace? Entonces, el largo o el medio plazo es cortoplacista. Sí. Dime cómo lo haces mañana y te diré en un futuro cómo podremos salir. No lo sé. Gracias. Bravo. El tema primero de la responsabilidad social, yo creo que tenemos demasiadas regulaciones que luego no tienen efectividad ninguna. Yo creo que no hace falta que las empresas tengan que hacer un decálogo aquí, un cumplimiento de responsabilidad social. Yo creo que con algo mucho más sencillo salimos hacia adelante. Es decir, las empresas que contraten a personal, que paguen a los proveedores, que no hagan maniobras sucias, y entonces hay limpieza. Yo, por ejemplo, en su día publiqué un artículo en Expansión que era sobre la responsabilidad social corporativa de una compañía multinacional del sector de la automoción que está domiciliada en Alemania, que publicó el mejor manual de responsabilidad social corporativa. Y mientras tanto, los altos directivos durante una semana alquilaron un hotel en Brasil y estuvieron con no sé cuántas prostitutas y travestis y tal y cual. Bueno, entonces a mí no hace falta que me hablen de responsabilidad social corporativa, porque entiendo que cada cual tiene que ser consecuente. No hace falta que usted me diga, no, yo no soy un chorizo, yo estoy tal cual. No, oiga, a mí compórtese como ya está, y ya está. El papel de Cristóbal Montoro, yo lo entiendo, hace el papel de polimalo. Lo que pasa es que este Cristóbal Montoro que está como ministro no es el Cristóbal Montoro que estaba en el otro lado. Él no dice lo mismo que entonces decía, que era para ganar votos. Lamentablemente esto es así. Y luego él, yo creo que se ha equivocado totalmente. Es decir, él ha sido en este aspecto un elemento nocivo, y lo digo sinceramente, para el progreso de la economía española. Él ha atacado lo que era lo más fácil, lo más débil, que es la pequeña y mediana empresa, que no tenía ningún arma para poderse defender, y la ha acorralado y le ha castigado. Y estoy hablando en primera persona porque a mí, durante 1 año y medio, él me ha sometido a una persecución como si yo fuera un delincuente. Y además a todas las personas relacionadas conmigo, y con mi entorno familiar y mi entorno profesional, les ha requerido, como si yo fuera un delincuente. Y a mí no me han encontrado nada, de nada, de nada. Si en vez de buscarme a mí le hubiera buscado a alguno de los personajes que igual tienen que ir a declarar por lo que serían determinadas financiaciones, seguramente hubiera cambiado. Pero se ha equivocado porque me ha perseguido a mí, y ha perseguido al Butigué, y ha perseguido al otro, y ha perseguido al otro. Y yo, como no soy independentista nada, pero la gente, los profesionales, los ejecutivos, el pequeño empresario, que le ponen una multa de 400.000, de 500.000 euros, y que tiene que hipotecar su casa para pagar los impuestos, y mientras tanto va viendo a todo el reguero de chorizos que hay. Ahí se han equivocado. Porque realmente el recorte del gasto público tiene que ser en lo que es el gasto público. Es decir, voy a apretar menos a nivel de impuestos recortando gasto público. ¿Qué gasto público se ha recortado? ¿Cuánto cobraban los diputados hace 10 años y cuánto cobran ahora? Ahora, ¿cuántos sueldos se han recortado? ¿Cuánto le dan a cada diputado en tarjetas de taxi cada mes en Madrid? Pero es que yo sé los taxistas a dónde los llevan. Entonces, eso es lo que Cristóbal Montoro tendría que haber actuado. Y también hay aquí un gasto que siempre es con las mismas empresas. Vayamos a ver con quién contrata el Estado. Es igual, si es que este es filial de esta, que es filial de la otra, que es filial de la otra. ¿Cuántas se han presentado acá a esta licitación? 2. Esta es para esta, la otra es para la otra. Suma la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 48.000 millones de euros de ahorro anual. ¿De cuánto es el déficit? De 50.000 millones de euros. Ya lo hemos arreglado. Y luego voy a decir algo importante para mí. La economía B, la economía sumergida, que aflore. Y yo, que he contribuido religiosamente, yo digo, adelante, que aflore, y lo pasado, pasado está. Y a partir de ahora, las reglas del juego limpio. Cuidado, la economía sumergida es la economía sumergida del tío, que lamentablemente tiene que funcionar en la economía sumergida. ¿Y por qué hay economía sumergida? Porque el Estado te somete a una presión fiscal directa e insoportable. Pero el Estado te somete a una presión fiscal indirecta e insoportable, a un tema de cumplimientos, al sí, al sí, al sí. ¿Puede el gobierno español, y está legitimado para exigir el sí, las declaraciones estas telemáticas y en 4 días, cuando en España no hay internet? Por el amor de Dios.
Por tanto, vamos a trabajar con los pies en el suelo. Tengo buena relación con el entorno de Cristóbal Montoro, con algún familiar suyo próximo, que además está vinculado al mundo académico, pero el ministro es muy malo, lo ha hecho muy mal, porque ha ido al débil. El ministro tendría que haber sido más hábil, lo ha hecho muy mal, como él, el gobierno, en definitiva. A ver, por favor, ¿podéis acercar el micrófono a primera fila? Bravo acá. Hola, buenos días. Enhorabuena por su Gracias, hombre. exposición. Ya lo he seguido en el casino hace un tiempo. ¡Hombre! Estuve, sí señor. Y yo simplemente me he colado. Me he colado aquí, no soy economista. Bravo. Empecé empresariales, no lo terminé, porque soy un pequeño empresario. Bueno, quise hacer la mili, y igual que casi todos, menos los nuevos, que a lo mejor no han hecho la mili, los nuevos economistas me refiero, y pues bueno, empecé de crío con mi padre a trabajar, pues igual que la mayoría, y a estudiar, y a jugar al fútbol. Bueno, pues en el transcurso de la vida, pues nos hemos encontrado con que estamos criticando el entorno, la mayoría. ¿Qué pasos damos para que esto nos revierta en positivo? Lo que usted ha explicado es realidad, que hemos criticado que es negativo, pero es una realidad. Dijo John Fitzgerald Kennedy, yo era muy querido cuando murió, o lo mataron, que no digas que quiere hacer tu país por ti, sino tú por tu país. Aquí hay un elenco, creo, de Murcia y de toda la región de Murcia, prefiero la Murcia City y de la región de Murcia, en el cual hay gente muy capacitada, igual que usted, Supremo, y no han pensado nunca en que esas reglas, que creo que son para todos, con el componente social que hay que darle en la política, que la han dejado despenetrada, y es por eso por lo cual nadie da el paso a la política. ¿Por qué no ustedes dan un paso y pueden dejar? Porque a nuestro prójimo, ¿qué le vamos a dejar a nuestro prójimo? Como sigamos viendo esos panoramas que vemos, ¿qué le vamos a dejar? Demos pasos, en algunos hemos estado dando pasos tarde, pero lo hemos dado, pero yo les animo a que esas reglas, esas varitas mágicas, las apliquemos. ¿Cómo? No sabemos, porque con partidos políticos ya está visto que aquí en España no es. Con plataformas, pues habrá que hacer plataformas, pero algo que habrá que hacer para que la realidad sea, la verdad, no sea esta. Entonces yo ya a José María García se lo dije cuando era un crío, por favor, aquí en Murcia, y le digo, ¿qué pasos podríamos dar? Muchas gracias. gracias. Bravo. Gracias, Y yo creo que habría que escuchar mucho más a nivel de la política al mundo empresarial y al mundo real, algo que no se hace, y entonces el que de alguna manera se pudiera también, digamos, dar recomendaciones. Por ejemplo, yo quiero recordar que Donald Trump, al margen de que tiene muchos pecados, hace algo que es lo que yo haría, y Hillary Clinton hacía lo mismo, que es Donald Trump tiene como secretarios de Estado, es decir, como ministros, tiene a presidentes de las grandes compañías norteamericanas, a ex vicepresidentes, bueno, que lo han dejado, pero claro, entonces ¿qué ocurre? Que aquí tienes un bagaje de una gente que conoce todo el mundo y que además te puede dar el consejo adecuado. Trump es un poco bruto en este sentido, pero por ejemplo Hillary Clinton se manejaban dos personas como secretarios de Estado, que era una Bill Gates y el otro Tim Cook, o sea, cuidado, lo digo porque son dos de los, Tim Cook es el CEO de Apple. Yo recuerdo que este tema lo comenté con mis alumnos en clase el año pasado, antes de las elecciones, y entonces me pregunta una chica, me dice, profesor, si usted fuera presidente del gobierno, ¿qué haría? Y yo digo, yo, presidente del gobierno, no, tal, igual, a ver, ¿qué haría y tal? ¿A quién nombraría? Digo, hombre, pues yo nombraría al vicepresidente Amancio Ortega y a Juan Rocha. Ya está. Mariano Rajoy nombró a Soraya y a Dolores de Cospedal.
Bueno, bien, oye, aquí es, pobres, yo estoy sufriendo, porque esto era la jornada y la noche del economista, ¿no? Lo digo porque, oye, aquí se ha ido el hombre de marketing, ha vuelto, aquí, porque yo creía que yo le había, pobrecito, le había ofendido, me sabe mal aquí, que no quería ofender a nadie, con lo que he dicho, perdón, ahí, que era en tono jocoso, que se entendiera y tal, pero oye, me sabe mal, porque aquí, pero el tema era jornada, pero sin comida ni nada, o sea, tenía que traer el cabo. Austeridad total. Austeridad, bravo. Florentino, por favor. Perdón. Sí. Hacer un comentario. En esta bondad que tenemos en la región, de verdad, lo que no funciona es la administración, en las trabas burocráticas. Tenemos como 35.000 empresas sin papel, sin licencia de apertura, sin licencia de actividad. Y estamos hablando muchas de ellas de las empresas punteras de la región. Este es un tema que va creciendo, y la administración, tanto la regional como la local, no soluciona. Y luego tenemos la otra parte que estamos pidiendo a gritos desde la parte empresarial, que es que tengamos un puerto. De Murcia salen a Valencia todos los años, desde Valencia salen 1 millón de contenedores. De ese 1 millón de contenedores, el 20% es de Murcia. Estamos hablando de 200.000 contenedores. Y aquí seguimos sin tener un puerto que podamos sacar este tema hacia adelante. Yo el tema del puerto no lo conocía, no sabía que había un problema. Cuando usted lo plantea, hay un problema ahí. Es importante el puerto, además piensen que ahora, lo digo porque hay que aprovecharse de las circunstancias también, piensen que hay un puerto que está perdiendo protagonismo, en 2 semanas está perdiendo protagonismo, por tanto, lo digo para que sepan aprovechar la oportunidad, la coyuntura. No es que yo, Dios me libre, porque es mi puerto, pero quiere decir que ustedes ahora tienen que aprovechar. Yo creo que hay un elemento clave en el cual se está luchando también, que es el corredor ferroviario. El corredor ferroviario han sido los valencianos, al final los que han marcado aquí y se han impuesto, es determinante. El corredor ferroviario permitiría que en 6-7 horas sus productos estuvieran en Francia, con lo cual quiere decir una entrada ahí brutal a través de un AVE adecuado. Estoy de acuerdo con el tema del puerto, no conozco mayores detalles, pero creo que es importante. El otro tema es por donde yo antes comentaba. Yo creo que hay a veces una economía sumergida, que esta economía sumergida lamentablemente es economía sumergida por las circunstancias. Es decir, no estoy hablando del malo, no estoy hablando de trata de blancas, ni de droga, no estoy hablando de esto, estoy hablando del pobre tío que está en un sector y que resulta que si no vende en B, no vende. O sea, esta es la realidad que hay, y del pobre tío que además, como le están acribillando a impuestos y tal igual, que no puede dar de alta en la seguridad social al otro y tal porque no puede pagar la cuota de seguridad social. Es ahí donde nos falta la sensibilidad política, es decir, la sensibilidad para entender esas circunstancias que se están dando y para decir, oye, vamos a hacer una limpieza, vamos a hacer tabla rasa y vamos a permitir ahora que la gente pueda regularizar la situación. Esto sí, yo se lo digo, es un paso delicado que hay que preparar a las empresas y a las representaciones empresariales y a las instituciones para decir, oye, tenemos que dar este paso. Es decir, es un paso que iría muy bien. Ahora, este paso no puede ser, ahora te voy a castigar, no tiene que ser un paso de decir, oye, has pecado, pero ahora tú te redimes y ya está. Ahora, tengo que dar yo alicientes. ¿En qué sentido? En que el papeleo sea mínimo, que los impuestos sean muy bajos, en todo tipo de facilidades. Vamos a hacerlo, y esto es aumento de riqueza para la tierra. Por tanto, creo que esto hay que hacerlo. Y luego el tema del puerto, estoy de acuerdo que hay una cuestión importante. Usted está planteando una realidad presente y de futuro, mientras que la mayoría de la gente ve solo lo que hay ahora. Yo aquí hubiera podido quedar muy bien hablando de la evolución del turismo en Murcia, y entonces, vale, mira qué bien y tal igual, pero es que el futuro de Murcia no está en el turismo ayudará, pero el futuro está en que haya un puerto, que haya un corredor ferroviario, que aquí se pueda producir más y que aquí haya una salida de esa producción, incluso con aviones de carga que pueden ir cargados hacia otros lugares. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que esto es pensar en la Murcia del futuro, y en esa Murcia hemos de pensar. El turista es un turista que te viene aquí, es infiel, mucho turista de este es infiel porque el turismo, estos tíos venían por precio, y además le voy a decir otra cosa, que de los 82 millones 100.000 turistas que pueden haber venido, me quedo con 100.000, los 82 millones ya se los regalo, porque los 100.000 son los que juegan a golf, visita cultural, visita gastronómica, ruta PAM, el otro que lo ve en los aeropuertos, coño, ahora que me voy al aeropuerto de Alicante lo veré, huele, apesta, tal cual, no de esto,
A ver, alguna pregunta que pueda responder con algo de ilusión, ¿no? Porque Sí, hombre, no, bueno, hombre, esta es la ilusión, coño, de dar salida a Decano, hombre, Que sí, que hay sí. ilusión para dar salida a los de productos. hecho el colegio está trabajando en el proyecto también. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. No sé si tendrá suficiente agua. No, bueno, ya voy aguantando porque si no luego estaré en el avión todo el rato en el lavabo y entonces el piloto piensa mal de mí. Bien, muchas gracias por su intervención. Gracias. No, quería conocerlo porque sigo su crónica radiofónica todos los días. Gracias, hombre. Crónicas de una muerte anunciada, vamos, por capítulos, pero muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos noticias agradables de vez en cuando. Yo quería preguntar, porque he hablado de los planes de estudio que se adapten a las universidades, a las necesidades de las empresas para proponer planes de estudio. ¿No cree que sería también interesante empezar antes? ¿Empezar? Empezar bastante antes. Estos chavales de 15, 14 años, en la edad en la que están y con los conocimientos que tienen, y que tienen que ya plantearse decidir su futuro, decidir un camino a través del bachiller y luego un camino universitario. De alguna forma, las instituciones, nosotros como economistas, no teníamos que entrar a los colegios, informar sobre o formar de alguna forma, con algún método de dar formación financiera a todos estos chavales para que después tengamos emprendedores con una mínima base económica, mínima base financiera, porque nuestra profesión no deja de ser una profesión social. Y de alguna forma adaptar los planes de estudio antes, todavía mucho antes, y no esperar hasta la universidad, porque al final, pues usted lo ha dicho muy bien, formamos a gente muy bien formada, luego no tienen oportunidades, se ha invertido una gran cantidad de dinero y de recursos en formar a esas personas para que luego su productividad salga fuera de nuestro país. Ese sería mi pregunta. Gracias, gracias por las palabras y ánimo, que aquí de lo que se trata es de que sumemos todos, por tanto hay que sumar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, la formación profesional. De alguna manera esto lo tienen, es decir, yo por ejemplo lo noto en la universidad, los chavales que vienen de formación profesional tienen otras referencias, que son referencias creo que positivas. El problema es que hemos desprestigiado a la formación profesional. En cuanto a los otros chavales, el tema de la educación financiera, estoy de acuerdo que habría que darles un mínimo de bases, unas pinceladas, porque si no hay algunos que luego toman caminos que nunca en su vida van a conocer el tema este. Yo, por ejemplo, mi hijo ha hecho la carrera de dirección de cine y huyó de economía, ¿verdad? Pero ya huyó en el bachillerato, y entonces yo tengo un problema ahí, que es que le tengo que hacer ver el tema de los costes, de todo eso y tal, que no lo tiene nada claro. Y le digo, tú antes de que empieces realmente ya a estar afincado en Estados Unidos, a ti te voy a meter en el IES y vas a estar 2 semanas o 3 en el 10, yo papá no sirvo para ir, tú allí, porque tú eres un peligro público, tú eres un Coppola, pero en cada producción que hagas y tal. Entonces yo estoy de acuerdo que es importante que tengan educación financiera, es importante, pero hay un problema y es la realidad, al menos yo es la realidad con la que yo me encuentro, no sé, en Murcia, la realidad de Murcia cuál es, pero yo me encuentro que realmente llegan los chavales a la universidad y cada vez saben menos, es decir, hay una formación básica, no sé, una formación básica, pero una calamidad, una calamidad. En Cataluña, muy calamidad porque además se creen que saben hablar 3 lenguas y cuando yo hago un examen y cuando hablan no sé en qué hablan, ¿no? Bueno, sé que hablan, pero por ejemplo saben 3 lenguas, teóricamente les pongo un balance en inglés y no lo entiende nadie, salvo el que de verdad ha estudiado inglés. Yo creo que lo que tenemos que hacer sería robustecer más las bases de lo que sería culturales, humanidades, por ejemplo, matemáticas también, pero y luego darles pinceladas de cosas concretas que les sirvan, y luego incluso alguna vez, ahora yo tengo mi sobrino quiere hacer la carrera en ADE, en donde me tendrá a mí, pero ha tenido un problema de notas y ha entrado en geografía, y entonces, pero ahora ya también puede entrar en ADE, y entonces me dice, bueno, ahora voy a ir a ADE y voy a dejar geografía. Le digo, no, digo, tú vas a hacer geografía y ADE. Oye, tío, tú vas a hacer geografía y ADE, por una razón muy sencilla, porque no hay economistas que sepan geografía y no hay geógrafos que sepan economía.
Y entonces, pero si somos 20 en geografía, por eso, coño, porque si tú conoces geografía y conoces economía, con eso lo que tendrás es un hecho diferencial, una ventaja añadida. Por ejemplo, a nivel de estructura económica de países, el potencial que tú tienes es tremendo y tal. Tal. Y sus padres le decían, pues es verdad y tal. Bueno, a ver si consigo. Y entonces dije, bueno, a ver, que tengo que... Claro, los niños ahora es esto, es que tengo que estudiar mucho y tal. Digo, no, estudiar mucho no. Por las mañanas vas a la Facultad de Económicas y por las tardes a Geografía. Oh, digo, no, si es cruzar la diagonal, o sea, cruzas la diagonal y ya está. Bueno, es que ahora hemos creado una cultura, los que hemos estudiado algunas carreras y hemos picado piedra lo sabemos, coño. Yo tengo 4 licenciaturas y las 4 licenciaturas me las he hecho estudiando unas y las otras picando piedra, coño, hablando claro. Hay que decir que, pero claro, los chavales ahora, y si tú le haces esto y tal, la madre vendrá a las 6 de la tarde a la facultad y le traerá el cacaolat con el croissant. Porque esto lo he visto yo. Entonces, bueno, a ver, ahora hablando en serio, un país así, ¿cómo va a ir bien, coño? ¿Me explico? No, o sea, bien. Yo dije, y hago un inciso, revisión de examen. Hace 6 años en el departamento, un día yo dije, yo no voy a hacer más revisión de examen, porque esto, cualquier día nos van a venir aquí, coño, la madre, la abuela, el de eso y tal. Joder, lo que dije. Al día siguiente tenía revisión de examen, que ya las odio, las revisiones, ya no hago, desde aquel día ya no hago, y entonces me viene y tal, la niña, con la madre y con la abuela. Pero se metían allí, pero coño, no hago, llevo toda la lectora óptica, pam, y digo, si tienen algo, vayan a hablar con la lectora, ya está, yo aquí. Entonces es un problema porque entonces los llevamos sobreprotegidos a los niños, sobreprotegidos, y entonces que al niño le suspenden, la madre, voy a hablar con el profesor. Que tienes que ir a hablar tú con el profesor, se ha suspendido, le tienen manía, solo al gilipollas se tiene manía un profesor. Bueno, bien. Bueno, optimismo a raudales, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento ya de... Sí, hombre, también ya no, por bueno. permitirle que él tome algo, por las 3:30 no. Yo me voy a que se lo Barcelona. agradecemos, ¿eh?